Una persona usa una tarjeta dorada sin pestañear solo para comprarse unos cuantos amigos falsos con quienes salir a beber y otra que tiene que masticar arroz seco para ahorrar cada centavo y pagar la matrícula de su madre. Jun y SOH Jun son dos extremos completamente opuestos del campus universitario, un chico rico y alegre disfrazado de galán que intenta ocultar las cicatrices infligidas por su propio padre, y un estudiante frío y distante que se siente alienado de la humanidad porque la carga de ser el sostén de la familia lo ha agotado. Uno usa el dinero para resolver sus problemas. El otro lo desprecia. 12 y 25, los ricos, originalmente se odiaban, pero el destino y un proyecto grupal los unen, junto con Sobin, una estudiante callada y retraída debido a su pasado abandonado. Llenos de heridas, ¿cómo se desenmascaran mutuamente para entrar en el mundo del otro? Sumerjámonos ahora en la película. El rubio rompecorazones a los ojos de las chicas es Sejun. Es guapo por fuera, rico por dentro y muy bueno conquistando a los mayores, así que no solo las chicas sino también los chicos quieren ser sus amigos. Sejun tiene una apariencia radiante y siempre sonríe a todos. Lo más sencillo para él es hacer amigos con su dinero, incluso si eso significa comprar amistades falsas, incluso si sabe que solo se juntan con él por dinero, porque lo que necesita es tener siempre gente a su alrededor. Nadie puede saber su secreto. Un chico que siempre es elogiado por los demás y tiene muchos amigos, pero es una persona solitaria abandonada por sus padres. Lo único que puede hacer para escapar de su casa oscura y fría es ir de fiesta con esos amigos falsos. Pero hoy en clase, Sejun conoce a un chico que más tarde cambiará toda su vida. El mayor le advirtió que no se metiera con ese chico, porque era conocido como la persona más rara de la escuela. Su nombre era Sohun, y llevaba 3 años en la escuela, pero nadie había podido acercarse a él ni hablarle. Cuando empezó la clase, el profesor entró en el aula para pasar lista, pero Sohun seguía dormido. Sejun ignoró la advertencia anterior y quiso despertarlo, pero desafortunadamente, derramó café en sus zapatos. Entró en pánico y quiso disculparse, pero el otro chico no lo aceptó. A Sohun no le importó la mancha en sus zapatos, lo que hizo que Sejun se sintiera aún más culpable. Arrepentido, intentó perseguir a Sohun para compensarlo. De lo que más confiaba Sejun era del dinero, pero no esperaba ser rechazado rotundamente por Sohun. Incluso dijo sarcásticamente que Sejun era un cajero automático andante que vivía de sonrisas falsas. Esto fue un duro golpe para Sejun inconscientemente, su mente se obsesionó con la imagen de Sohun. Esa noche, sus amigos invitaron a Sejun a ir a una discoteca de fiesta. Su objetivo era que pagara las bebidas, la cerveza y la fruta. Entre el grupo de amigos estaba una señora mayor de 53 años llamada Ji, que sentía algo por Sejun. Estaba muy molesta porque el grupo quería ir a una segunda ronda de fiesta, pero hicieron que Sejun pagara de nuevo. Sabiendo que ella era la CR de ese chico regordete, Seun no se atrevería a meterse con ella. Rápidamente resolvió la discusión, luego sonrió y salió corriendo a comprar medicinas para la resaca. Inesperadamente, Ji lo siguió. Sus palabras estaban llenas de expresiones sugerentes de afecto, pero Sejun la evitó hábilmente mientras aún mantenía una relación amistosa con Ji. Solo unas pocas palabras fueron suficientes para hacerla obediente. Casualmente, esta tienda de conveniencia era el trabajo de medio tiempo de Sohun. Ahora, a sus ojos, Seun tiene un nuevo apodo, el mujeriego. Usó deliberadamente su tarjeta dorada para pagar con el fin de hacer que Sohun fuera su amigo. Pero odiaba a esos ricos a los que les gustaba presumir, aunque lo insultaban sin piedad, aún así logró sonreír. Esperaba volver a ver a Sohun la próxima vez. Quizás sea difícil encontrar a alguien tan directo como él en la vida. Seo-Jun quería hacer muchos amigos, pero también quería evitar acercarse demasiado a ellos. No quería que esos dos borrachos fueran a su casa, así que mintió a sus padres, diciendo que era un inconveniente en casa. Después de despedirlos, Seun también tomó un taxi a casa. En el camino, se encontró con Sohun, que todavía trabajaba a tiempo parcial. Sus condiciones de vida eran completamente diferentes. Al día siguiente en la escuela, Seo-Jun fue abrazado repentinamente por una estudiante mayor llamada Sobin. Era una estudiante de 3er año. Al ver su mano en un lugar incómodo, ella tímidamente siguió explicando. Seo-Jun mantuvo su sonrisa y su actitud amigable, pero en su corazón, pensó que a esta chica le gustaba. En realidad, fui hoy a la oficina del departamento para rogarle a la estudiante de último año que actualmente es asistente de enseñanza de la profesora. Me gustaría pedirle que me dé un puesto como recolectora de materiales para ella. Aunque soy estudiante de 3er año, todavía no he acumulado ninguna experiencia. Me temo que será difícil encontrar trabajo después de graduarme. Si trabajo para una profesora tan famosa, puedo registrar esto en mi expediente académico. La estudiante de último año está en una posición difícil porque ese puesto ya está ocupado.
No es otro que Sejun, un estudiante de primer año. Si Sobin puede lograr que él renuncie al trabajo por ella, entonces la estudiante de último año puede recomendarla a la profesora. Convenientemente, la escuela pronto realizará un viaje de orientación para estudiantes de primer año. Soin puede registrarse como guía para acercarse a Seun. Soin tiene un amigo cercano llamado Kian. Ambos estudiaron con Sohun y le tienen mucho miedo a esa persona fría. Al ver que Sohun también participaba como guía, Ki-chan se asustó y salió corriendo. Sobin tuvo que ir sola al picnic. Durante todo el viaje, no dejó de mirar a Seo-hun. Él lo sabía, lo que solo le confirmó que a su superior le gustaba. Esa noche, los estudiantes de primer año se divirtieron mucho, dejando el desorden para que los dos estudiantes de tercer año lo limpiaran. Sobin aprovechó la oportunidad para preguntarle a Sohun sobre su calificación en el proyecto grupal que habían hecho juntos el año anterior. Él obtuvo una A, mientras que ella le había enviado su tarea por correo electrónico pero recibió una calificación baja. Sahun dijo que no había recibido el correo electrónico y pensó que ella no lo había hecho. Justo en ese momento, un estudiante de primer año borracho salió corriendo y causó problemas, obligando a Sohun a llevarlo a casa. Sobin dejó de lado sus sospechas y quiso ayudar, pero tanto ella como Seo-hun fueron ignorados por Sohun. Aprovechando que estaban a solas, Seo-hun le preguntó a la mayor por qué lo estaba observando en secreto. Eso hará que te enamores de él. Así que Bin tartamudeó, incapaz de hablar, cuando llamaron a Sejun a la tienda. Era el amigo borracho que llamaba a Sejun por su nombre. Aprovechó esta oportunidad para seguir haciéndose amigo de Sohun. Expuso directamente la soledad de Sejun. Tan solo que necesitaba a todos a su alrededor, aunque sabía que era una amistad falsa. Sejun fue golpeado donde más dolía, y enfadado, regañó a Sohun por ser inseguro. Debido a su pobreza, no quería hacerse amigo de nadie. Sohun lo ignoró y se fue. En ese momento, el amigo borracho salió queriendo ir a otro lugar a hablar con Sehun. Estaba borracho porque su confesión había fracasado. A la chica que le gustaba Sehun. Los dos se pelearon. Sehun fue golpeado inesperadamente, lo que hizo que resurgieran recuerdos del abuso familiar de su infancia. Estaba aturdido y no sabía qué hacer, pero Sobin estaba frente a él. Sohun también se apresuró a detener al otro amigo para que no se volviera loco. Soin llevó a Seo-ron a un rincón para curarle las heridas. El chico le preguntó por qué lo miraba fijamente. Viendo una oportunidad, Soin inmediatamente declaró su intención. Sabía que tomar el trabajo de otras personas estaba mal, pero estaba en su tercer año, a punto de graduarse, y aún le faltaba experiencia. San, por otro lado, estaba solo en su primer año y tendría mucho tiempo. Inesperadamente, aceptó renunciar al trabajo con la condición de que Soin se convirtiera en su verdadera mejor amiga. Después de resolver todo, Sohun volvió a revisar sus correos electrónicos del año anterior y finalmente encontró la tarea de Sobin en la carpeta de correo. Al día siguiente, proactivamente vino a disculparse por no haber revisado el correo correctamente, lo que provocó que ella obtuviera una mala calificación. Como era cosa del pasado, Sobin ya no estaba molesta. Solo quería que se reconocieran sus esfuerzos. Sohun prometió compensarla si tenía la oportunidad. Entonces llegó Sehun. Quería que Sobin cumpliera su promesa de ser su mejor amigo jugando al patinaje sobre hielo con él. Desafortunadamente, ella era miedosa y tenía miedo a las alturas, así que estar en el piso alto de la torre la hizo temblar y cerrar los ojos con fuerza. Sin embargo, por el bien de las oportunidades profesionales, no pudo rechazar la petición de Sehun. En ese momento, pareció transformarse en una persona diferente, ya no adulaba a los demás sino que se convirtió en una persona confiable, haciendo que Sobin creyera que podía saltar con él. Los dos estaban atados, y Sehun, inesperadamente, abrazó a Sobin y saltó. La emoción y la cercanía hicieron que Sobin sintiera un leve escalofrío de emoción hacia Sehun. Al día siguiente, en la escuela, Sehun prometió ir a la oficina del departamento para cederle su asiento a Sobin. Inesperadamente, se encontró con su hermano mayor en el camino. Los dos hermanos no eran muy unidos. El hermano mayor, que acababa de mudarse aquí como profesor, solo quería recordarle a su hermano menor que no actuara como si lo conociera. Seo-hun presenció esto accidentalmente. Esa noche, Seo-hun regresó a su fría casa, soportando la soledad a solas. Mientras tanto, So-hun continuó con su agotador trabajo de medio tiempo. Inesperadamente, una persona fría como él tenía un mejor amigo muy fuerte llamado Don. A Don le gustaba beber cerveza y confiarle todo a So-hun. El agotador trabajo a tiempo parcial hacía que So-hun solo pudiera dormir unas horas antes de volver corriendo a la escuela. Inesperadamente, el profesor les dio a todos un día libre sorpresa. ¿Por qué Jun no se fue a casa en vez de esperar a que So-hun llegara a clase para seguirlo?
Sigue insistiendo en que quiere ser su amigo. Sohun estaba harto de escuchar esto. Había dicho todo lo que podía pero no podía deshacerse de ese tipo molesto. Seo-hun estaba molestando a Sohun cuando Sobin lo descubrió. Sohun, al ver que se había salvado, se fue inmediatamente. En realidad, Sobin fue a buscar a Sehun para preguntarle por qué no había ido a la oficina de la facultad ayer para renunciar a su puesto por ella. Seo-hun no rompió su promesa, simplemente se encontró con su hermano en el camino y sus emociones estaban revueltas, olvidando su promesa a Sobin. Después, fue inmediatamente con ella a buscar al asistente de enseñanza para explicarle la solicitud. Soin consiguió el puesto que quería. Después de eso, ella y San compartieron un paraguas de camino a casa. Él, con consideración, inclinó el paraguas hacia ella, empapándose el brazo. Al mismo tiempo, Sohun regresó a su pequeña casa alquilada. Él también tenía un hermano menor rebelde. Al ver la sencilla comida de los dos hermanos, Sohun no pudo evitar recordar las veces que su hijo mimado, Seun, gastaba el dinero como si fuera agua. Esto demuestra que la imagen de Seun persiste inconscientemente en su mente. Ambos critican el estilo de vida del otro, pero también anhelan una vida así. Uno quiere dinero para vivir sin preocupaciones, el otro quiere vivir sin miedo a la soledad, sin tener que rogar a nadie que la cuide. Soin vive en la residencia estudiantil, y casualmente, Don es su compañera de cuarto. Esta hermana mayor hace que incluso la pelirroja Miu se incline y le masajee los pies. Después de complacerla, Don le dice a Soin que vaya al profesor para conseguir un trabajo. Esta tía muestra un desprecio extremo por ella. Una estudiante de tercer año que aún no ha logrado nada sobresaliente, pero como fue recomendada por Sehun, la tía tuvo que aceptarla. En realidad, inicialmente eligió a Sehun porque le gustaba su hermano mayor, que era profesor. Soin regresa al dormitorio y su compañera mayor la consuela con bebidas. Michu se negó a participar porque acababa de romper con su novio y no estaba de humor. Mientras tanto, el grupo de alborotadores encontró de alguna manera el apartamento de Seun. A pesar de su negativa, entraron a la fuerza y causaron un alboroto. Tener que sonreír a los demás estaba deprimiendo a Seun. Solo cuando conoció a Sobin sonrió genuinamente. Se sentía insegura y dudaba de si tenía la capacidad suficiente para ser ayudante de profesor. Sobin la animó a creer en sí misma. Inconscientemente, percibía que él era impredecible. A veces, se comportaba de forma completamente distinta a como suele aparentar. En clase, Jun se negó a sentarse con los dos estudiantes mayores, ya no les compró café, sino que se lo ofreció a Soh Jun, quien lo rechazó. Incluso cambió de asiento porque se sentía molesto. El profesor entró al aula y anunció que el examen final sería un trabajo en grupo. La clase formó grupos. Jun rápidamente le pidió al profesor que lo pusiera en un grupo con Sohun. Los dos estudiantes mayores también pidieron estar en el mismo grupo. Después de clase, Sohun invitó proactivamente a Sobin a unirse a su grupo. No dudó en enfrentarse a los dos chicos y decirles que eran unos vagos y que no hacían sus deberes. Por lo tanto, necesitaba a alguien diligente y responsable como Sobin. Todo el grupo fue a la cafetería para repartirse las tareas. Todos nominaron a Soh Jun como líder del grupo, pero Dun Hoang sintió que, como la mayor del grupo, ella debería ser la líder. Sin embargo, cuando todos escucharon la opinión de Sobin sobre el tema de la presentación, sintieron que era lo suficientemente capaz, así que la eligieron unánimemente como líder del grupo. Después de la presentación, Sohun se fue primero, lo que molestó aún más a Dun Hoang. Ji contó que al principio de su primer año, ella y su amiga, dos de las chicas más populares de la escuela, se acercaron proactivamente a Sohun, queriendo que las invitara a comer. Ella pensó que le había dado luz verde, pero él la regañó por ser una mendiga. Desde entonces, nadie en la escuela se atrevió a hablarle a Soh Jun. Después de escuchar esto, Sehun se sintió mucho más feliz porque al menos no era el único al que Soh Jun odiaba. Su humor era muy bueno hasta que recibió una llamada de su madre. Su madre quería que volviera a casa de visita porque tendrían invitados importantes al día siguiente. Pero añadió, come y vete inmediatamente porque no eres bienvenido. Sehun se sintió profundamente herido por esto. Se sentó allí hasta la noche. Salió al balcón a tomar un poco de aire fresco y se encontró con su vecino de enfrente. En ese momento, todavía no sabía que era el mejor amigo de Sobin, quien le mostró con entusiasmo a Seo Ron cómo respirar para aliviar la fatiga. Este amigo también era un mujeriego, con muchas mujeres que lo llamaban a casa. Tras recuperar la compostura, San empezó a elegir un traje para cuando volviera a casa a ver a sus padres la noche siguiente. A la mañana siguiente era la reunión del grupo. Sin embargo, solo participaron 3 personas. Son intentó enviar un mensaje a los otros 3 para que vinieran, pero no le hicieron caso. Aunque sabía que eran irresponsables,
Soin aceptó hacer su parte. Esto hizo que Sohun se sintiera muy resentido. Sentía que no encajaba en el grupo, así que recogió sus cosas y se fue. Afuera, se encontró con dos chicos mayores que acababan de volver de una noche de fiesta. Todavía estaban borrachos y empezaron a insultar a Sohun. Soin no pudo evitar intervenir para reprenderlos. Seun también corrió para detenerlos. Dong Hou, que llevaba mucho tiempo resentido, empujó a Seo-hun con fuerza. Lo llamó estúpido rico, haciéndole recordar su terrible pasado. So-hun quería irse, pero lo sujetaron y le dieron un puñetazo, dejándolo aturdido. Sao, perdiendo la compostura, gritó que no debían golpear a nadie, y solo entonces cesó la pelea. Sobin curó las heridas de So-hun, amenazándola con compensarla para que no abandonara el grupo. So-hun aceptó con la condición de que Sobin repartiera el trabajo equitativamente. Quienes no lo hagan no obtendrán puntos. Ella le prometió a su hermano que ya no sería débil. Volviendo a Seún, él estaba vagando por la calle cuando se encontró con su hermano mayor. El hermano obligó a su hermano menor a subir al auto y regresar con sus padres. Durante la comida familiar, Seún tuvo que usar una peluca para cubrir su cabello teñido. Pero ni siquiera eso complació a su padre. Mostró su disgusto hacia su hijo inútil. Su frío hermano mayor había perdido sus emociones porque sus padres lo obligaban a ser perfecto. Ambos hermanos se esfuerzan por cumplir los deseos de sus padres, lo que resulta en que uno tenga éxito pero se vuelva emocionalmente distante, mientras que el otro busca atención artificial para evitar sentirse abandonado. Después de cenar, el padre desahogó todas sus frustraciones con Seún. Mientras tanto, la madre, mientras le acariciaba la mejilla sonrojada, lo maldijo. No debería haber nacido. Ella solo quería un hijo mayor talentoso. La madre se enfureció aún más cuando descubrió el cabello teñido de su hijo. Sao-hun le rogó a su madre que no lo odiara, pero ella lo echó fríamente de la casa. Sao-hun, triste, fue al auto de su hermano, rogándole que lo llevara a la peluquería para que le tiñeran el cabello de nuevo, pero solo recibió un silencio indiferente. Decepcionado, Sao-hun salió del auto y llamó a sus amigos para ir a beber hasta emborracharse por completo. Aquellos a quienes consideraba amigos esperaron a que se emborrachara y se desplomara sobre la mesa, luego se preocuparon de que nadie pagara la cuenta si no se le pasaba la borrachera, y luego comenzaron a envidiar la riqueza de su familia. Seún escuchó todo y se entristeció aún más. Esa noche, se quedó precariamente en el lago, llamando a Soún, esperando que fuera a hablar con él antes de suicidarse. Soún estaba trabajando, así que solo pudo llamar a Sobin. Al oír la noticia, ella salió corriendo a buscar a Seún. Tan pronto como la vio, el chico sonrió y cayó en sus brazos. Seún le rogó a Sobin que lo quisiera porque nadie más podía quererlo de verdad. Sobin tuvo que disculparse con Seún porque ya tenía a alguien que le gustaba. Por suerte, Soún llegó a tiempo para llevarse a Seún. Sobin contactó a sus amigos y finalmente descubrió dónde vivía Seún. Lucharon durante mucho tiempo para conseguir su huella dactilar para abrir la puerta. Soún fue al baño a limpiarse el vómito de la camisa. Al ver el baño bien equipado de Seún, y luego recordar su propio hogar pobre, Soún sintió amargura. Era realmente un mundo de diferencia. Al día siguiente, Seún se despertó y encontró 2 vasos de agua medio vacíos sobre la mesa y recordó que alguien lo había traído a casa el día anterior. También vio pantuflas usadas en el baño y cabello en el lavabo. Sabía que había vomitado sobre alguien. Revisó sus contactos y descubrió que las 2 personas a las que había llamado y molestado el día anterior eran Sobin y Sohun. Cuando llegó a la escuela, se sintió extremadamente insatisfecho al ver a Sobin tan cerca de Ki-chan. Al mismo tiempo, su hermano mayor estaba adentro, observando a su hermano menor y a la chica a la que miraba fijamente. La profesora, al ver esto, pensó que le gustaba Sobin, así que la llamó a la oficina y la acusó sarcásticamente de seducir a otros para lograr sus objetivos. Soin no entendía lo que sucedía, pero no quería perder su trabajo, así que simplemente soportó la humillación. Mientras tanto, los demás estudiantes entraron nerviosos al aula. Los 2 alumnos mayores actuaron como si nada hubiera pasado, intentando descaradamente entablar amistad con él. A su padre. Pero en ese momento, los ojos de Seún solo estaban enfocados en Sohun, revisando su teléfono y dándose cuenta de que lo había llamado durante 18 segundos. Se preguntó si había dicho alguna tontería. Después de la escuela, ignoró a su hermano mayor y corrió tras Sohun, pero lo perdió de vista afuera. Tuvo que ir a la cantina a comer con Sobin. ¿Por qué Seún seguía preguntando por la persona que le gustaba? Sain, pensando que ella había estado borracha el día anterior y no recordaba haberle confesado su enamoramiento, la llevó a su lugar secreto después de cenar. Era un sitio tranquilo con un hermoso lago de aguas cristalinas. Allí,
Soin finalmente le confesó que su amor platónico era su mejor amigo, Kian. Incluso planeaba confesarle sus sentimientos pronto. Esa noche, corrió a casa de Ki-chan para buscarlo, pero él estaba de fiesta. A Soin no le importó transformarse en ama de casa, limpiando la casa para Ki-chan e incluso tendiendo su ropa. Cuando salió al balcón, accidentalmente llamó la atención de Seun. Solo entonces se dio cuenta de que ella era la mejor amiga de Ki-chan. Esa noche, Soin le envió un mensaje a Jun. Quería pedirle que la acompañara a elegir un vestido bonito para confesarle sus sentimientos. Aunque Sejun se sentía inquieto, aceptó ir con Soin al día siguiente. Gracias al buen gusto de Seun, eligieron una pinza para el pelo de perlas y un vestido amarillo. Sejun, por costumbre, sacó su tarjeta para pagar, pero Soin lo detuvo. Al ver la pulsera que Ki-chan le había regalado, se enfadó aún más. Soin quería invitar a Seun a comer para agradecérselo, pero él estaba contento con un helado. Al regresar a casa, se encontró de nuevo con Ki-chan. Después de un rato de conversación, San se enteró de que una chica iría a casa de Ki al día siguiente. Inmediatamente le envió un mensaje a Sobin, diciéndole que le confesara sus sentimientos al día siguiente. Quería que viera el verdadero rostro de la persona que admiraba en secreto. Al día siguiente, Sobin lució un vestido nuevo en la reunión del grupo. Todos se sorprendieron mucho por su nueva y hermosa apariencia. Después de la reunión, corrió inmediatamente a la tienda de velas aromáticas para comprar todo lo necesario para una velada romántica. Luego fue a casa de Kian, pero él no estaba. Mientras esperaba que regresara, lo arregló todo con esmero. Pero cuando abrió la puerta, era su novia. Sobin, nerviosa, dijo que se había equivocado de casa y salió corriendo. Pero a mitad de las escaleras, se encontró con Ki-chan, que acababa de regresar, y su novia la persiguió para devolverle el bolso. Mientras se sentía incómoda, Sejun la llamó. Soin inventó una excusa de inmediato, diciendo que en realidad quería ir a casa de Sejun, pero que por costumbre iba a casa de Ki-chan por error. Tras escapar de los dos, Soin recordó el tiempo que pasó jugando con Ki-chan cuando era pequeña. Todavía conservaba la pulsera que él le había regalado cuando tenía 50 años. Soin ya no podía pensar con claridad, instintivamente fue a casa de Sejun y rompió a llorar. Los sentimientos que había ocultado durante tantos años, que finalmente había reunido el valor para expresar, ahora tenían que volver a ocultarse. Al verla desconsolada, Sejun no pudo soportarlo. Él le permitió usarlo para olvidar a Kian. Tras pensarlo un rato, Soin aceptó, y Seun solo esperaba el momento oportuno para arrebatarle la pulsera conmemorativa. Los dos se quedaron en el balcón frente a Ki-chan. Al ver a Soin con otra persona, Ki-chan se sintió momentáneamente desconcertado. No quería creer que Sobin tuviera novio. Sejun no dudó en atraerla hacia sus brazos, afirmando que era suya. Ki-chan se quedó paralizado, sintiendo una profunda sensación de pérdida. Cuando los dos entraron, salió la exnovia de Ki-chan, resultó que habían roto el mes pasado. Ahora solo estaba allí para recoger sus cosas. Le recordó que si seguía estando cerca de Sobin, no podría casarse más adelante. Ki-chan sonrió, sentía que no necesitaba casarse. Dentro de la casa, Sobin seguía muy desconsolada. Sejun la llevó de vuelta al dormitorio. En el camino, Kian llamó, pero Seun le arrebató el teléfono y colgó bruscamente. Le recordó a Sobin que aprendiera de So-hun y que fuera fría con los demás para que no se metiera en problemas. Mientras caminaban, imitaban las palabras de So-hun, hablando de cómo, para ganar dinero para el examen de ingreso a la policía de su hermano menor, tenía que correr de un lado a otro buscando trabajos de medio tiempo, pero nadie contrataba a un estudiante como él. No tenía más remedio que comer bolas de arroz secas hasta atragantarse para ahorrar dinero. Su mejor amigo Don, que venía de casa de su hermano menor, se enteró de que Soun estaba buscando un trabajo que le proporcionara comida y alojamiento. Ella estaba furiosa y corrió a la tienda a buscarlo. Pero al ver lo cansado que estaba, sintió una inmensa compasión. Don Hya no quería que su amigo arruinara su salud, así que llamó en secreto a un conocido para pedirle un trabajo. Al día siguiente, un antiguo compañero de clase regresó de repente para buscar a So-hun. Reconoció a la persona que una vez había intentado conquistar a Don Hya. Esta persona y él no eran nada cercanos, pero ahora, de repente, se le acercó proactivamente para presentarle un trabajo muy bueno. Después de que Jun fue a la dirección para encontrar al empleador, descubrió que el trabajo tenía excelentes beneficios y alojamiento gratuito. Sin embargo, cuando se enteró de que alguien lo había ayudado a conseguir el trabajo, So-hun decidió no aceptarlo. Se mudó a una obra de construcción para realizar trabajos pesados. Don Hya, al enterarse de la noticia, corrió furiosa a la obra para confrontar a So-hun. Solo entonces se enteró de que él no quería que ella se sintiera en deuda con la persona que había rechazado,
por lo que rechazó el trabajo. Tenía miedo de que si aceptaba el trabajo, Dong-hya tendría que devolverle el favor a esa persona y hacer cosas que no quería hacer. Tenía miedo de que si le debía un favor, no tendría tiempo ni dinero para pagarle. La familia de Don estaba completamente indefensa ante la terquedad de su amigo, pero no tenían más remedio que dejarlo sufrir. Al día siguiente, el hermano menor de So-hun, So-min, fue a la escuela a buscarlo. Al ver a Mi-chu, se enamoró de ella a primera vista. Su belleza lo cautivó tanto que tropezó, y para evitar la vergüenza, inmediatamente hizo flexiones en el acto. Las estudiantes que lo rodeaban estallaron en carcajadas, al notar que la mirada del chico siempre estaba dirigida a Mi-chu. Al mismo tiempo, So-hun también fue a buscar a su hermano menor. En el camino, se encontró con Seun, quien estaba encantado de llevar ropa a juego con Saun. Al oír esto, se quitó la chaqueta de inmediato y lanzó una ráfaga de insultos que dejó a Seo-hun sin palabras, insistiendo en que So-hun lo invitara a comer. Justo cuando Seo-hun estaba a punto de regañarlo aún más, vio a su travieso hermano menor intentando impresionar a una chica. Samin, sin aliento por las flexiones, tuvo que levantarse. Sus amigos, empeñados en conseguir una cita, sugirieron que Mi-chu le pidiera al chico que tenían delante que posara como modelo para sus diseños. Samin, al oír esto, se preparó emocionada para mostrar su cuerpo perfecto, pero su hermano la detuvo. Mi-chu se sorprendió muchísimo al ver a So-hun de nuevo. La primera vez que lo vio fue cuando accidentalmente se le cayó y se rompió una botella de agua mientras compraba bebidas, y sumado a su mal humor por una relación rota, rompió a llorar. Justo entonces, So-hun se acercó a ella. Ver a un hombre tan guapo por primera vez hizo que Mi-chu dejara de llorar. Pagó la botella rota, le compró 2 más y luego se marchó corriendo. De vuelta en el dormitorio, no podía dejar de pensar en su rostro. Al recordar cómo se le habían sonrojado las mejillas, Mi-chu sintió nostalgia. Al día siguiente, se vistió elegantemente y, armándose de valor, entró para encontrarse con So-hun. Sin embargo, era otra persona quien vendía la comida ese día, lo que la decepcionó. Se alegró de volver a ver a So-hun. Al ver que él la había malinterpretado, le explicó que no había intentado seducir a So-min para que se desnudara. A So-hun no pareció importarle mucho. Mientras no causara ningún daño, lo dejaría pasar. Se-hun se acercó a los dos hermanos. So-min se sorprendió mucho de que su malvado hermano mayor también tuviera un amigo tan guapo. Pensó que su hermano estaba obligando al otro a seguirle el juego, luego se quejó de tener hambre y le pidió a su hermano que lo llevara a comer. Inesperadamente, el frío So-hun llamó a Se-hun. Él los invitaría a ambos ese día. Se-hun estaba muy contento y eligió con esmero platos que se ajustaban al presupuesto de So-hun. Sentado a la mesa, So-hun se mostró como un hermano mayor muy cariñoso. Se preocupaba profundamente por su hermano menor. Esto hizo que Hun, quien nunca había experimentado afecto familiar, sintiera admiración y envidia. Mientras su hermano mayor estaba en el baño, So-min notó el costoso reloj en la muñeca de Hun. Solo había elogiado el reloj casualmente, sin esperar que Se-hun se lo regalara generosamente. Después de la comida, Se-hun exclamó que Se-hun también tenía un lado tan cálido, y luego afirmó que tendría que llamarlo proactivamente mañana, antes de irse a llamar a So-bin. Recordando la siguiente vez que Hun coqueteó con otra chica, So-hun pensó que era un mujeriego tratando de seducir a So-bin. So-in estaba ocupado ese día y no pudo asistir a la reunión del grupo. So-hun se convirtió en el líder temporal del grupo. No dudó en exponer que los documentos que HJ encontró fueron copiados al 100% de Internet. Dong-ho inmediatamente expresó su indignación en nombre de Crash. Los dos tuvieron una fuerte discusión. Dong-ho, el líder, le recordó a So-un el golpe del día anterior para amenazarlo. No tuvo miedo, sino que se mostró aún más decidido a provocar a Dong-ho. Ji, sobresaltado, quiso abandonar el grupo. Los otros dos tenían una excusa para irse. Se-hun estaba en un dilema, sin saber de qué lado ponerse. Finalmente, eligió quedarse con So-un para demostrar que sus habilidades merecían permanecer en el grupo. So-hun decidió asumir la tarea de recolectar documentos de los otros tres porque esos documentos estaban relacionados con la empresa de su padre. Así que Hun no confiaba mucho en ese novato. Solo le recordó que no jugara con los sentimientos de So-bin, le pagó el café y se marchó. Se-hun no estaba dispuesto a darse por vencido, así que escribió cuidadosamente su súplica en un papel, la memorizó y luego llamó a la empresa de su padre para pedir el documento. El padre, pensando que era su hijo mayor, aceptó felizmente, pero cuando supo que era el menor, mostró una actitud severa. Esto, una vez más, fue un duro golpe para Sam. Volviendo a So-bin, la tesis que presentó al concurso ganó un premio. Estaba tan feliz que gritó,
llamando inmediatamente a su ayudante de cátedra para que se lo contara bien delante del profesor. Sin embargo, otro estudiante, también ayudante de cátedra del profesor, se atribuyó todo el mérito. Afirmó que Sobin ganó el premio gracias a los materiales que él proporcionó. Al oír esto, el profesor Son, sin considerar si era correcto o incorrecto, otorgó la beca que legítimamente le correspondía a Sobin. Mientras tanto, Soun, debido a la intensa carga de trabajo, mostraba claros signos de fatiga. Para empeorar las cosas, su pandilla de alborotadores incluso fue a su tienda para vengarse. No compraron bebidas, pero rompieron botellas a propósito para que So-Hun las limpiara. Cuando estaba a punto de soltar al segundo tipo, la familia Don lo atrapó. Ella se lo devolvió a Dong-Hoo. Cuando él la agarró, ella lo pateó y le tiró del brazo con fuerza, dándole un buen golpe en la cabeza. Dong-Hoo estaba aturdido y gritó porque todavía le golpeaban el pie. Estaba a punto de vengarse de ella, pero entonces recibió otro golpe que amenazó con dejarlo lisiado. Dong-Hoo estaba tan humillado que se negó a someterse hasta que los secuaces de la familia Don lo sujetaron, y solo entonces los tres obedecieron. So-Hun regresó a casa exhausto y descubrió que su hermano menor tenía una gran suma de dinero. Preguntó de dónde venía el dinero. El hermano menor, asustado, dijo que era de su trabajo de medio tiempo, pero no pudo engañar a su hermano mayor. Tuvo que confesar que el dinero provenía de la venta del reloj de Se-Hun a So-Hun, quien se negó a aceptarlo. Fue hasta el apartamento de Hun para encontrarlo. Se disculpó con Se-Hun porque su hermano menor se había quedado con casi todo el dinero del alquiler, así que le devolvería la cantidad completa gradualmente. Se-Hun no necesitaba que So-Hun le devolviera el dinero. Solo quería que fuera amable con él como trataba a su hermano menor. En este punto, Se-Hun finalmente admitió que nadie lo había tratado con sinceridad. Esta vez, So-Hun tuvo que ceder. No podía devolverle la gran suma de dinero a Se-Hun, así que sería su amigo. Por otro lado, Ki-chan esperó a que Sobin volviera a casa de su trabajo de medio tiempo y se aferró a ella como antes. Pero Sobin ya no podía considerarlo un amigo. Ki-chan tuvo que recordarle a Sobin que no confiara demasiado en Se-Hun. El otro día, supo que una chica iba a visitar su casa, así que se lo dijo. Sin recordó todo lo que había pasado y no podía creer que Hun quisiera lastimarla. Así que lo llamó y quedaron en verse junto al río para aclarar las cosas. Se-Hun lo admitió. Pensó que lo hizo para ayudar a Sobin a enfrentar la verdad cuanto antes. Pero ella pensó que la había tratado como una idiota, se enojó y ya no quiso ser su amiga. Al oír esto, Sobin tampoco se alegró mucho. Hoy los cerezos estaban en plena floración, pero ni ella ni Seo-Hun podían estar contentos. Recibió una llamada y se alegró, pensando que Bin había cambiado de opinión, pero solo eran sus amigos de copas. En la fiesta, se mostró claros signos de aburrimiento al regresar a casa. Ji, con la intención de insinuárselo, lo abrazó, pero Seun permaneció en silencio, impasible, y se fue solo a casa. Llamó a So-Hun para pedirle consejo sobre cómo disculparse con la persona a la que acababa de lastimar. So-Hun estaba muy cansada y ocupada, pero aún así le aconsejó sinceramente a Se-Hun que se reuniera con ella en persona y le dijera la verdad. Después de colgar, de repente comprendió la verdad, corrió frenéticamente al dormitorio de Sobin y se quedó abajo gritando su nombre, sorprendiendo a todos en la habitación. Incapaz de creer que el ídolo masculino hubiera venido a buscar a Sobin, Se-Hun usó su mayor sinceridad para disculparse con ella. Ella era la persona que le gustaba, y lastimar a la persona que le gustaba estaba mal. Ya fuera que pudiera perdonarlo o no, debía decírselo cuando lo hubiera pensado bien. Tras expresar sus sentimientos, se huyó tímidamente. En ese momento, So-Hun estaba trabajando demasiado en la obra de construcción, y un repentino dolor de cabeza lo golpeó, haciéndolo desmayarse. Justo entonces, Se-Hun llamó para presumir de su logro, averiguando así el hospital donde estaba So-Hun. Al ver a So-Hun, Se-Hun sintió una lástima increíble por él y decidió usar su dinero para trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. Cuando So-Hun despertó, quiso irse, ya no quería estar en deuda con Se-Hun. Se-Hun pensó que la deuda había sido pagada porque So-Hun lo había ayudado a cambiar su forma de pensar sobre las relaciones. Así que decidió que, por mucho que lo regañaran, se quedaría con él. So-Hun lo regañó, llamándolo un mono en el zoológico al que le gustaba aferrarse a los demás por diversión. Estaba pasando apuros económicos y no tenía tiempo para hacerse amigo de él. A Se-Hun no le importaba el regaño. De todos modos, la factura del hospital ya estaba pagada, y So-Hun no podía devolverla aunque quisiera. Se dejó cuidar impotente. So-Hun se fue tranquilo, regresó a casa y siguió buscando en línea planes de dieta para personas desnutridas. Al día siguiente, Se-Hun llevó emocionado un montón de comida para encontrar a So-Hun, pero este ya había sido dado de alta del hospital y no contestó el teléfono.
porque Sohun había regresado a la obra para pedirle al contratista que le permitiera seguir trabajando. Pero viendo su estado de salud el día anterior, era poco probable que el contratista accediera. Sohun perdió su trabajo y tuvo que seguir buscando en línea un trabajo de medio tiempo. Llamó ansiosamente a todas partes, pero nadie aceptaba a un estudiante que trabajara a tiempo parcial. A altas horas de la noche, Sohun llamó a su madre para tranquilizarla y asegurarle que no se preocupara por la matrícula de su hermano menor. Podía dejar la escuela, pero su madre no estaría de acuerdo. Al mismo tiempo, Seun también estaba muy preocupado porque no podía contactar a Sohun. Solo podía enviarle un mensaje a su hermano pidiéndole que le enviara documentos de la empresa para su trabajo de investigación. De vuelta con Sobin, ella seguía escribiendo en el teclado, recordando constantemente la confesión de San. Incluso escribió su confesión de nuevo sin darse cuenta. Los lamentos de Sobin despertaron a la hermana de Don. Así que las dos hermanas tuvieron una sesión de copas esa noche. La hermana de Don también estaba molesta por la situación de su mejor amigo Sohun. Ella realmente quería ayudarlo, pero él siempre rechazaba su amabilidad. Incluso Michu sufría de amor no correspondido. Así pues, las tres chicas, cada una con asuntos pendientes, decidieron comer perritos calientes y permanecer solteras para siempre. Al día siguiente, en el colegio, Sobin se topó con Seun y, al verlo rodeado de otras chicas, sintió que claramente no eran compatibles. Ella quería acercarse y decir algo, pero cuando él la vio, ella trató de evitarlo y corrió detrás de la escuela. Ki-chan estaba llorando mientras veía una película, sentía que el protagonista masculino era demasiado parecido a él, incapaz de ganar el amor de la chica que le gustaba. Después de pensar un rato, decidió ir a buscar a Seun y llamarlo a la parte trasera de la escuela para hablar, pero no era para causar problemas, sino para transmitirle todos los hábitos y preferencias de Sobin. Inesperadamente, Ki-chan recordaba las comidas favoritas de Sobin con tanto detalle que incluso Seo-jun, a quien no le caía bien, aplaudió con admiración. Tras resolver el problema con Ki-chan, Seo-jun reunió el valor suficiente para ir a ver a su hermano y pedirle los documentos. Inesperadamente, Junonean le llevó los documentos a su hermano menor. Pero para obtenerlos, ¿por qué Jun tuvo que prometer no regresar a casa y perderse la fiesta familiar de la semana siguiente? Sabía que tanto sus padres como su hermano mayor lo detestaban, pero para la fiesta de la semana siguiente, tenía que regresar sí o sí para recordarles que él también era un miembro de la familia. Aunque nadie lo admitiría, era la verdad. Después de decir eso, Sejun tomó los documentos y se fue. La visión de Sejun saliendo de la oficina del profesor llamó la atención de Sahun. Poco a poco adivinó que estos dos eran hermanos. Entonces, ¿por qué Sejun había dicho antes que era hijo único? En ese momento, Sejun salió corriendo y se encontró con Sobin. Estaba listo para escuchar su respuesta. Sobin no estaba rechazando exactamente a su hermano menor, simplemente sentía que no lo entendía lo suficientemente bien. Sejun aprovechó la oportunidad y le preguntó si quería conocerlo. Sobin aceptó tímidamente. Insistió en que solo quería entender qué clase de persona era, no que le gustaría. La escena de Seo-ron sonriendo a Sobin llamó la atención de Ji, lo que la hizo sentir resentida. De camino a clase, Seo-jun no podía dejar de enviarle mensajes a So-jun, sin darse cuenta de que estaba justo detrás de él. Al pasar junto a él, le preocupó que So-jun pudiera desmayarse de nuevo. Esto fue escuchado accidentalmente por el profesor. Para empeorar las cosas, al final de la clase, el profesor vio a Seun persiguiendo rápidamente a So-jun, lo que le hizo creer que los dos estaban saliendo. So-jun rechazó la factura del hospital de Sejun, pero estaba muy interesado en los documentos que encontró. Luego le devolvió el dinero a Sejun. A Seun le preocupaba que So-jun hubiera pedido dinero prestado a altas tasas de interés en una sola noche para poder ganar lo suficiente para pagar la factura del hospital. No reveló el trabajo que hizo para ganar el dinero. Él simplemente sentía que no quería estar demasiado endeudado con nadie. Mientras tanto, Sobin llevó a Jo a la oficina de la profesora para agradecerle por permitirle ser su secretaria, lo que ayudó a que su tesis fuera más profunda y ganara un premio. Sin embargo, ella no sabía que dentro de la habitación, Mado había borrado secretamente el nombre de su documento. Cuando la profesora preguntó quién era el dueño del documento, él afirmó de inmediato que era el documento que él había encontrado para ella. Soin, que antes era invisible, se convirtió en el centro de los chismes entre las chicas de la escuela debido a los rumores de que estaba saliendo con el apuesto Sejun. Y quien más la resentía era Hotgon HJ. En la oficina, el amable profesor Choi trajo las flores que Sobin le había dado a la profesora. Por lo tanto, accidentalmente leyó una sección en su computadora. Se dio cuenta de que era la tesis de Sobin porque la había ayudado a revisarla. Que un profesor copie la tesis de un estudiante de esa manera es inaceptable. Volviendo a Sobin.
Ella llamó a Seo-jun para reunirse con ella y le pidió que corrigiera los rumores que circulaban en la escuela. Seo-jun estaba visiblemente molesto y se negó porque realmente quería salir con Sobin. Seo-jun no sabía que su terquedad había puesto a Sobin en problemas innecesarios sin querer. Las burlas de sus amigas, que la tildaban de seductora, le trajeron recuerdos de su pasado, cuando fue marginada por la infidelidad de su padre. La mezcla de recuerdos le dificultaba respirar. En ese momento, Sejun estaba sentado con sus amigos. Ji le preguntó si de verdad salía con Sobin. Temiendo que los rumores afectaran a Sobin, lo negó. Ji estaba encantado de poder hablar mal de Soin. Esto enfureció a Sejun, quien se marchó a pesar de los intentos de Dong-hoo por detenerlo. Estaba tan resentido que decidió jugar sucio para impedir que el grupo de Seo-jun presentara, consiguiendo de alguna manera el cuaderno de Seo-jun. Cuando Sejun salió, llamó inmediatamente a Sobin, pero solo escuchó su respiración agitada. Estaba extremadamente preocupado y corrió por toda la escuela buscando a Sobin. Finalmente, la encontró sentada apáticamente detrás de la escuela. Soin estaba usando todo su aliento para ahuyentar a Sehun. Quería que se mantuviera lo más lejos posible de ella. Sería mejor si no fueran demasiado curiosos sobre la verdadera personalidad del otro. Ahora era el turno de Sehun de estar apático. Sentía que cualquiera conectado con él tendría mala suerte. Tal vez las palabras de su madre eran ciertas. Solo cuando él no existiera la gente se sentiría cómoda. Soin tampoco lo estaba pasando bien. Ella no le hizo nada al profesor, pero aún así la despidieron furiosamente de su puesto de secretaria. Esa noche, los tres chicos fueron al bar donde trabajaba Don para intentar convencerla de que dejara de salir con Seo-jun porque era un aprovechado. Don estaba extremadamente molesta y quería enfrentarse a Dong-hoo allí mismo. Por suerte, el gerente los detuvo. Ya entrada la noche, los tres se emborracharon por completo y temblaban. Él solía pagar las bebidas, pero Don lo detuvo. Quien bebiera debía pagar. Entonces ella le preguntó si era cercano a Seo-jun. Sejun admitió honestamente que a Seo-jun no le caía bien. Don era su mejor amiga, pero rara vez veía a Seo-jun. Pero ella seguía feliz de ser la única que era su mejor amiga. No fue hasta tarde en la noche que todo el grupo finalmente se levantó y se fue a casa. Un borracho dejó caer su bolso, y Sejun descubrió el cuaderno de Seo-jun. Recogió el cuaderno. Inesperadamente, recibió una llamada de Seo-jun poco después, y pensó que había marcado el número equivocado. Inesperadamente, Seo-jun lo invitó a comer. Sejun tiró su bolso y corrió hacia allí. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que era el restaurante donde trabajaba Seo-jun. Pagó la comida de Sejun para poder comer solo. Al ver a Seo-jun trabajando tan duro atendiendo a los clientes, Sejun no pudo digerir la comida. Incluso después de que Seo-jun terminó de trabajar, Sejun lo esperó afuera. Seo-jun lo había llamado hoy para mostrarle lo ocupado que estaba ganando dinero. Cada vez que Sejun aparecía ante Sejun, este no podía evitar comparar su situación con la de Sejun y sentía que ambos pertenecían a mundos diferentes. Por eso no quería ver a Sehun, para evitar sentirse aún más inferior. Sejun se sintió increíblemente triste, pensó que comería con Seo-jun ese día, así que corrió hacia allí de todos modos. Inesperadamente, tuvo que presenciar la pobreza de Seo-jun y le dijeron que no se aferrara más a él. Sejun no supo qué decir excepto gracias por la comida y marcharse. En realidad, a Seo-jun también le incomodaba mucho decir esas palabras tan crueles. Era solo porque su vida no tenía esperanza que no se atrevía a mostrar interés en nadie. Al día siguiente, en clase, Sehun tuvo que elegir un grupo para su presentación. Tanto Seo-jun como Sobin querían que el grupo estuviera formado por 3 personas, pero Jun optó por unirse al grupo de Dong-hoo. Regresó a su vida con sus falsos amigos, haciendo tareas grupales, pero a ellos solo les importaba lo que Sehun les invitaría a cenar esa tarde. Charlaban animadamente mientras Sehun estaba solo. Sobin estaba triste por su situación y molesta por el motivo de su despido por parte del profesor. Seo-jun le aconsejó que preguntara directamente si tenía alguna duda, sin miedo a ofender a nadie. Animada por él, Sobin fue directamente a la oficina para preguntarle al profesor por qué la habían despedido. El profesor respondió groseramente que le había caído mal Sobin desde el principio. Creía que Sobin era incompetente y que aprovechaba las oportunidades de los demás. Sobin ya no necesitaba escuchar los insultos porque se dio cuenta de que no había hecho nada malo, sino que el profesor era el cruel. Después de clases, Seo-jun tuvo que trabajar a tiempo parcial en la cafetería de la escuela, pero aún así no pudo escapar del acoso de los gamberros. Seguían trayéndole comida, lo cual molestaba muchísimo al gerente de la familia An. Para facilitar su negocio, no tuvo más remedio que despedir a Seo-jun. Seo-jun recibió la noticia y corrió hacia allí.
Se quedó en un rincón, presenciando las súplicas desesperadas de Soo-Jun. Al ver a Soo-Jun acurrucado y llorando en el almacén de la escuela, Seo-Jun sintió una lástima increíble por él. Decidió que, a partir de ahora, no lo molestaría más. Inesperadamente, cuando salió, Soo-Jun lo alcanzó. Quería saber por qué Seo-Jun seguía allí a esas horas. Sin embargo, la actitud de Seo-Jun dio un giro de 180 grados, convirtiéndose en una persona completamente diferente. Por primera vez, se atrevió a expresar su ira y sus verdaderos sentimientos. Los dos discutieron y Dong-hye lo presenció. Estaba a punto de intervenir cuando vio la bolsa de Soo-Jun. Ella se dio cuenta de que él andaba deambulando de nuevo hoy, así que intencionalmente lo llamó para ver cómo estaba, pero Soo-Jun estaba demasiado cansado para contestar. Fue a la biblioteca a hacer su tarea y convenientemente la usó como lugar para dormir por la noche. Dong colocó silenciosamente el frasco de vitaminas a su lado. Por otro lado, Seo-Jun no pudo dormir en toda la noche. La imagen y las palabras de Soo-Jun se repetían en su cabeza, haciéndole dudar de su propia forma de vida. Había alguien en este mundo que todavía lo quisiera. Mientras tanto, en la sala de arte, Michu seguía pensando en Soo-Jun, incluso dibujando su rostro. En el dormitorio, Soo-Jun tampoco pudo dormir. Se arrepintió muchísimo de haberle dicho esas duras palabras de despedida a Seo-Jun. Mientras tanto, la familia Don, la vecina, soñaba con tener su propia casa para que Soo-Jun pudiera dormir allí. Al día siguiente, Soo-Jun decidió reconciliarse con Se-Jun comprándole jacintos. No sabía cómo expresar sus sentimientos, así que le pidió que buscara el nombre de la flor en internet y, tímidamente, salió corriendo. Después de buscarlo, Seo-Jun se sorprendió mucho al descubrir que el significado de la flor era amor eterno o una disculpa sincera. Así que decidió elegir el primer significado para representar los sentimientos de Soo-Jun por él. Inesperadamente, Soo-Jun regresó, persuadiéndolo de que volviera a su grupo porque los materiales que le había dado a Soo-Jun eran muy importantes, por lo que debería obtener una calificación acorde. Inesperadamente, al día siguiente en el aula, Soo-Jun fue abordada por el grupo de acosadores que le exigían los materiales que San había recopilado. Sabían que eran documentos confidenciales de la empresa, difíciles de encontrar en línea, así que debían recuperarlos sí o sí para obtener una buena calificación. Justo cuando Soobin no sabía qué hacer, San se apresuró a rescatarla. Ya no se contuvo y le gritó directamente a Ij. A Jun tampoco le importaron las amenazas de Dong-Hou, y declaró sin rodeos que dejaba el grupo y se llevaba a Soo-Jun con él. Los dos fueron al lugar de reunión de Soo-Jun. Era evidente que Soo-Jun le había dicho a Soobin que convenciera a Se-Jun de regresar al grupo. Pero ahora que había vuelto, seguía manteniendo una expresión fría. Los dos siguieron discutiendo, dejando a Soobin atrapado en medio, sin saber qué hacer, así que se excusó para ir a comprar café. Al mismo tiempo, en la oficina de la profesora Son, ella estaba interrogando a Madu por atreverse a robar los documentos de Soobin. Sin embargo, él insistió descaradamente en que era un documento que él y Soobin habían escrito, por lo que tenía derecho a dárselo a la profesora. A ella le pareció ridículo, pero como ya había robado una sección del texto de Soobin para insertarla en su tesis, no podía despedirlo. Ahora se arrepentía de haber despedido a Soobin, pero era demasiado tarde. Fuera del patio de la escuela, Seo-Jun llevó emocionado un helado para Soobin. Pero cuando le envió un mensaje preguntándole dónde estaba, se enteró de que tenía clase y no podía salir. Así que compartió el helado con el profesor y le confió sus problemas con sus amistades. Para agradecerle el helado, el profesor le dio a Jun un consejo muy práctico: con una mente fuerte, podría vencer a su corazón y cuerpo malvados. Así que fue a casa e inmediatamente le mostró a Ki-chan las flores que Soobin le había dado. Ki-chan se negó a quedarse atrás porque también había recibido una planta en maceta más grande de Soobin. Seo-Jun pareció decepcionado, pero cuando buscó el significado de la planta, se animó de inmediato porque la planta solo significaba buena salud, mientras que la suya significaba amor eterno. Ki-chan quería contarle a Jun más sobre los hábitos de Soobin, pero lo detuvo porque quería descubrirla por sí mismo. En la biblioteca, Dong-hye regresó a buscar a Soo-Jun, pero solo encontró el frasco de vitaminas que había dejado. Como no sabía a quién pertenecía, no lo bebió. Siguió buscando trabajo, pero la suerte no estaba de su lado. Aunque la dueña lo aceptó, no le dio dónde dormir. Soo-Jun miró su reflejo demacrado en el espejo y luego el anuncio de venta de riñones. Recordó a Jun siguiéndolo y advirtiéndole que no vendiera su riñón, incluso si estaban en el mismo barco. Soo-Jun también sabía que, aunque tuviera que trabajar duro, mientras tuviera salud, lo tenía todo. A pesar de estar ocupado, no descuidó sus estudios. Sin embargo, llegó a la reunión del grupo más tarde que los otros dos miembros. Aunque Seo-Jun se preocupaba profundamente por el bienestar de Soo-Jun,
cada palabra que pronunciaba era una puya sarcástica. Los dos discutieron a través de Soin, ninguno dispuesto a ceder, dejándola en una posición muy incómoda. Después de que terminó la reunión del grupo, So-Jun no sabía dónde dormir cuando recibió una llamada de la cafetería. Le dijeron que volviera al trabajo y que le proporcionarían comida y alojamiento. Habían despedido al gerente gruñón. So-Jun buscó en internet y descubrió que el gerente había filtrado una grabación admitiendo que lo había despedido porque quería reclamar el baño para sí mismo. Entonces, ¿quién filtró esa grabación? So-Jun recordó la espalda de Seo-Ron cuando salió de la cafetería esa noche. Su hermano menor lo había ayudado. Inmediatamente lo llamó, pero Seo-Jun no contestó. Porque estaba con Sobin en ese momento y no quería que So-Jun siguiera mencionando que le debía algo. Seo-Jun llevó a Soin de regreso a su antiguo jardín de infancia, donde estaba psicológicamente traumatizada porque sus compañeros de clase la habían llamado hija bastarda cuyo padre había tenido una aventura. Seo-Jun trajo a Soin de vuelta aquí no para atormentarse, sino para confrontar su pasado. Solo sanando a su yo del pasado podría escapar de él y vivir el presente. Siguiendo el consejo de Seo-Jun, Soin rompió a llorar, admitiendo lo asustada que había estado. El momento en que abrazó a su yo más joven fue también el momento en que se sanó a sí misma. Un niño con trauma psicológico como Seo-Jun pudo ayudar a otra niña con trauma, Soin, a escapar de su pasado. Cuando regresó y vio que sus cordones se habían desatado, él se los ató proactivamente. Al ver hojas cayendo sobre la cabeza de Seo-Jun, Soin extendió la mano y le acarició suavemente el cabello, sin saber que Seo-Jun era muy sensible a su cabello. Dudó en detenerla para escapar de la incómoda situación, y creó un juego. Quien corriera primero de regreso al dormitorio vería su deseo cumplido. Así que ambos corrieron alegremente. Esa noche, cuando Seo-Jun regresó a casa, ya no se sentía sola porque tenía la flor que Soin le había dado para que le hiciera compañía. Por otro lado, el plagio del profesor Son no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo porque el ayudante de cátedra lo descubrió. Al hablar con ella, mencionó el pasaje de Sobin, lo que la molestó profundamente. Así que el ayudante de cátedra inmediatamente usó las futuras oportunidades profesionales de Seo-Jun para amenazarla. Si no se callaba, perdería su oportunidad de ser profesora. La ayudante de cátedra estaba aterrorizada y se fue rápidamente. El profesor también estaba bastante intimidado y regresó al grupo de los 3 leopardos. Dong-Hoo tenía miedo de que si dejaba el grupo, no podría hacer la tarea y obtendría una mala calificación. Los 3 planearon regresar al grupo de Sobin. Pensaron que Sobin seguía siendo la misma chica tímida de antes, así que intentaron manipularla psicológicamente, pero inesperadamente, ella los rechazó rotundamente. Francamente los expuso como si solo intentaran aferrarse a ella para obtener buenas calificaciones. Dong-Hwan estaba furioso y no dejó escapar al grupo de Sobin. El día de la presentación llegó rápidamente y gracias a los materiales que Seo-Jun proporcionó y al análisis exhaustivo del grupo, los 3 merecían una en la nota del profesor. Dong-Hwan no estaba convencido, alegando que solo So-Jun había hecho la tarea y que los otros 2 no. Luego hizo una pregunta que Sobin tuvo que responder personalmente. Y esta pregunta era en realidad una de la preparación del grupo de Sobin. Resultó que el día anterior le había confiado su computadora a su amiga del grupo, solo para que su amiga copiara la pregunta. Sabiendo que Sobin tenía miedo de hablar en público, los otros 3 rieron triunfalmente. Al mirar a la multitud sentada abajo, Sobin se sintió extremadamente caótica. Pero al recibir el gesto alentador de Seo-Jun y recordar el perdón de su mejor amiga de la infancia, Soin recuperó la motivación. De pie frente a todos, respondió con detalle a la pregunta de Dong-Hwan. Era una pregunta que Soin había formulado por sí misma, así que no solo conocía la respuesta, sino también su significado más profundo. Esto convenció por completo a Dong-Hwan. El profesor también estaba muy complacido. Solo les daría una a los 3 que hicieron la tarea, mientras que los otros 3 que no la hicieron no recibirían puntos. Al final de la clase, Dong-Hwan estaba furioso, pensando que el grupo de Sobin sabía de sus acciones de antemano y le estaban gastando una broma. So-Jun y Sobin no se dejaron intimidar por estas palabras fuertes. Seo-Jun también cortó su relación con Hai y chocó las 5 con Sobin. Inesperadamente, la mano de So-Jun también estaba allí. Por primera vez, Seo-Jun sintió que tenía verdaderos amigos. Al regresar con Michu, ella estaba a dieta, pero cuando vio a So-Jun trabajando en la cafetería, no dudó en acercar su bandeja, queriendo ver su rostro con más claridad. Al ver que él no recordaba quién era ella, se sintió un poco triste. Pero como ya se había enamorado, encontró la comida de la cafetería inusualmente deliciosa. Después del trabajo, Jun se encontró de nuevo con Dong-Hya, y finalmente respondió a su llamada, lo que la hizo muy feliz mientras lo agarraba por el cuello.
La escena de los dos interactuando juguetonamente llamó la atención de Michu, y solo entonces se dio cuenta de que el chico en el corazón de Don Hya era Sohun. Por otro lado, Sobin y Sehun bebían cerveza para celebrar el éxito de su presentación. Sobin, borracho como un adorable gato, parloteaba al oído de Sehun. Una vez más, ella le quitó una hoja de la cabeza. Esta vez no se resistió, pero sintió miedo de enamorarse profundamente de esta chica, miedo de no ser lo suficientemente maduro para hacerla feliz. Pero entonces, no podía imaginar que las acciones de Sobin serían algo que jamás olvidaría en el resto de su vida. A medida que los dos se acercaban, Sehun de repente atrajo a Sobin hacia él. Reunió valor y se inclinó para besarla. Seo-hun solo pretendía asustarla, pero inesperadamente, Sobin lo besó proactivamente, dándole oficialmente al joven la oportunidad de conquistarla. Seo-hun llevó proactivamente a Sobin de vuelta al dormitorio con la cara de extrema satisfacción de alguien que acaba de ganar. Una vez allí, se abrazaron, reacios a separarse. Después de ver a Sobin adentro, Sehun recibió una llamada de Sohun pidiéndole que se vieran. Como estaba de buen humor, aceptó con la condición de que Sohun contactara a Don Hya y le dijera que cuidara de Sobin. Inmediatamente, Don Hya recibió una llamada de Sohun. Estaba a punto de salir con Michu a buscar a Sobin cuando este llegó solo a la puerta. Afuera, Sohun le agradeció a Sehun por haber grabado para él. Al ver la sonrisa de Sohun por primera vez, Sehun accedió a disculparse. Al día siguiente, ya sobrio, Sohun lamentó profundamente sus acciones impulsivas del día anterior. El beso inesperado seguía resonando en su cabeza. Por otro lado, Sehun también despertaba lentamente. Se sentía increíblemente cómodo porque Sohun le había tocado la cabeza. Cuando abrió los ojos, vio la maceta que ella le había regalado, convirtiendo su mañana en un nuevo y maravilloso día. Aunque casi lo atropella un coche al cruzar la calle, al recordar los momentos felices con Sohun, Sehun aún podía sonreír, considerando que hoy era un día de suerte. La escuela está a punto de celebrar un festival de primavera. El tablón de anuncios está repleto de concursos interesantes, e incluso hay fotos de 3 leopardos borrachos junto a un aviso que exige el pago de las bebidas a la familia Don. Dongwon arrugó el aviso, jamás imaginó que Sehun no pagaría sus bebidas ese día, y que luego planearía volver a hacerse amiga de ella para extorsionarla. Mientras tanto, Sehun no podía contactar con Sohun. Estaba extremadamente preocupado, sin saber que su teléfono se había quedado sin batería y que estaba usando el cargador de Kian. Kian no tenía cargador, pero seguía rogándole a Sohun que volviera y fueran amigos de nuevo. Sehun interrumpió su conversación, actuando como un novio dominante que aleja a su novia de otro chico. Cuanto más intentaba Sohun hablar con naturalidad, más se revelaban sus debilidades. Ella pensó que a Sehun no le importaría el beso de ayer, así que después de poner excusas, salió corriendo tímidamente. Pero cuando llegó a una esquina, Sobin reflexionó sobre el tiempo que había pasado con Sehun. Finalmente, se dio cuenta de que realmente le gustaba. En ese momento, Sehun apareció detrás de ella. Sobin admitió que había mentido antes, realmente sentía algo por él. Sehun sonrió, finalmente, la persona que le gustaba también sentía algo por él. Ahora podía abrazarla fuerte legítimamente. Sobin le devolvió el abrazo, permitiéndose la oportunidad de sentirse feliz. Los dos podían tomarse de la mano cómodamente y expresar abiertamente sus sentimientos en la escuela sin temor a la desaprobación de nadie. El festival escolar fue muy animado. Michu se sintió atraída por la adivinación. Tan pronto como entró en la carpa de adivinación, la adivina predijo que la persona que le gustaba era una flor de amor no correspondido. Michu sintió que no era correcto. La adivina rápidamente la corrigió, diciendo que ella era una flor de amor no correspondido. Así que, la atracción fue un éxito. Michu quería comprar un tipo de corbata que pudiera separar a la persona que le gustaba de su mejor amiga. La adivina inmediatamente ofreció un anillo de caramelo a un precio elevado. Solo tenía que ponérselo en la mano a la mujer y engañarla para que se lo comiera, y podría separarlos. Si Michu no lo quería, todavía tenía otro interés amoroso esperándola en el banco oeste. Michu compró el anillo de caramelo porque no necesitaba otro interés amoroso además de Sohun. Un poco más tarde, apareció Kan. La pareja Sehun. Sohun y Michu estaban sentados viendo actuar a la hermana de la familia Don. Fiel a su reputación de hermana mayor, rompió ladrillos con una mano, dejando a Ki-chan desconcertado, y trituró nueces con la otra. Esta vez, cuando la pareja estaba atónita, rompió botellas de cartón, golpeó sandías, cortó piñas por la mitad, nada que la familia Don no pudiera destruir, haciendo que Fuboikian se mordiera las uñas y rezara. Cuando todo el grupo jugó al juego de la pareja perfecta, Don Hya y Sohun dieron las mismas respuestas, demostrando que su amistad no se había forjado de forma natural.
Mientras tanto, Michu anotaba en secreto las comidas favoritas de Sohun y las que él decía que estaban deliciosas. Después de terminar de jugar, corrió a darle a Dong-hya un anillo de caramelo. A Dong-hya no le gustaban los dulces, así que el plan de Michu fracasó y tuvo que comerse el caramelo ella misma. Inesperadamente, comenzaron los verdaderos problemas para ella. Michu insistió en invitar a Sohun a jugar a la pelota. Él no quería jugar y temiendo que Michu se enfadara, Dong-hya se unió a ella, creando una escena increíblemente incómoda de dos chicas juntas. La tarde fue el escenario para los posibles cantantes y, de forma inesperada, el representante del departamento de administración de empresas fue Sohun. El profesor lo obligó a participar en el concurso de canto, cuyo ganador recibiría un premio. Sin embargo, la voz de Sohun, parecida a la de una vaca, hizo que el público estallara en carcajadas. Al ver lo avergonzado que estaba Sohun, Jun decidió acercarse y ayudarlo. La letra estaba llena de amor y dedicada a Sohbin. Sohun regresó a su asiento entre las dos chicas. Todavía estaba muy avergonzado y quería irse. Michu invitó a Sohun a jugar un juego con ella, pero Dong-hya rápidamente lo tomó del brazo y se adelantó. Después de cantar, Seo-hun y Sohbin fueron a ver a una adivina sobre sus vidas amorosas. La adivina predijo que los dos no estarían juntos por mucho tiempo. Sohbin volvería con su novio original. Esto les pareció sospechoso. Los dos sospecharon y decidieron desnudar a la adivina. Tal como sospechaban, era Ki-chan disfrazado. Michu estaba desanimada porque no podía tener a la persona que amaba, así que decidió seguir el consejo de la adivina y miró hacia la fila de asientos del oeste. Inesperadamente, la persona sentada allí era Ki-chan, cuyo plan acababa de fracasar. Michu le dio la espalda y se fue. En realidad, Ki-chan también estaba esperando a su chica destinada. Lanzó un anillo de caramelo para la buena suerte, pero inesperadamente, la persona que lo recogió fue Don-san, lo que aterrorizó a Ki-chan. En realidad, hoy era el cumpleaños de Seo-hun. Tanto él como Sehun fueron llamados al dormitorio femenino. La puerta de la habitación de Seo-hun se abrió. Fuegos artificiales de cumpleaños celebraron el cumpleaños de Seo-hun. Las flores que Sehun preparó no eran para Seo-hun, sino para Seo-hun. En ese momento, Michu, enamorada, también se apresuró a regresar a su habitación. Ignoró a todos los demás y solo miró a Seo-hun. Todos habían organizado una fiesta de cumpleaños sorpresa para Seo-hun, lo que lo hizo sentir tímido e incómodo. Seo-hun dijo que tenía miedo de que le untaran pastel en la cara. Michu inmediatamente levantó la mano para ofrecerse como voluntaria para protegerlo. Ella también fue la que cantó la canción de feliz cumpleaños más fuerte del grupo. Después de que Sohun soplara las velas, Sohbin y Dong-hya inesperadamente le hundieron la cara en el pastel, luego tomaron una foto como prueba para desafiar a la víctima. Después de eso, todos jugaron a verdad o reto. Sohun tenía miedo de revelar algo sobre sí mismo y no sabía cómo mentir, así que quería irse, pero Dong-hya lo seguía sujetando. La botella de cerveza giró hacia él. Sehun rápidamente le preguntó cuántos amigos tenía. Sohun tuvo que decir la verdad, 2.5 personas. Dong-hya estaba molesto por perder su posición dominante, y Sehun pensó que ella también era amiga de Sohun, pero su porcentaje era menos de un segundo. No fue hasta la noche que Dong-hya dejó que Sohun se fuera a casa. Aprovechando la oportunidad de caminar juntos, ella le preguntó si le gustaría tener una relación con alguien que le gustara. Seo-hun respondió rotundamente que no, sin darse cuenta de que una chica en la residencia estaba absorta admirando su foto. Michu sintió que ya no podía continuar con ese amor no correspondido. Inmediatamente salió corriendo del dormitorio para interceptar a Sohun. Pero después de reunir todo su valor, solo se atrevió a darle una piruleta y luego huyó. A altas horas de la noche, el festival escolar seguía animado con llamativos puestos de comida. Sehun y Sohbin continuamente mostraban su afecto frente a la multitud. El chico rico Sehun, para ayudar a su amigo, estaba dispuesto a trabajar como camarero. Los chicos ricos comían sin pagar. Tan pronto como lo vieron, sus ojos se iluminaron como faros de coche. Aprovecharon la reputación de Sam para atraer clientes para vender jugo para la resaca, e intentaron descaradamente que fuera su embajador de marca, pero desafortunadamente, fue rotundamente rechazado. Cuando Sohun regresó, no vio a su novia. Porque Sohbin estaba en otro lugar hablando por teléfono. Estaba muy contenta de seguir trabajando como secretaria del profesor. Pero no era ella, sino el hermano mayor de Sehun. Sohbin desconocía la relación entre los dos hermanos, así que se lo contó a Sehun sin reparos. Él no quería que su novia trabajara con su hermano. Al darse cuenta de que su novio tenía algo en mente, Sohbin quiso compartirlo con él, pero él de repente se enojó con ella y la dejó sola.
Sobin se sintió increíblemente vacía, culpándose a sí misma por no ser lo suficientemente confiable para que su novio le confiara sus cosas. Por otro lado, Dong-ho no podía vender bebidas sin Se-Hun, y para no perder su capital, cambió el plan B. Ese era aprovechar la fama de la novia de San. Tan pronto como vieron a San, la arrastraron a su puesto de bebidas. Las fans de Se-Hun vieron a su novia como tigres a su presa. Soin se convirtió inmediatamente en el blanco del ataque. Un amigo vio esto y llamó a Hun. Él corrió de inmediato a rescatar a su novia. Al ver a su novia siendo acosada, Se-Hun finalmente no pudo soportarlo más. Regañó directamente a los dos hombres mayores y luego les arrojó dinero a la cara como ellos querían. Chung Kook, la rata, se abalanzó sobre Seo-ron, haciéndole recordar su pasado traumático. Luchó por ponerse de pie y lo desafió. Fue derribado al suelo repetidamente. Dong-ho, asustado, detuvo inmediatamente a su amigo. Seo-ron apretó los puños frente a todas las fans, afirmando su estatus como la esposa legítima. Los dos dejaron a la multitud y fueron a un lugar apartado. Sol-hun dijo con cansancio que ese era su verdadero yo, un niño con trauma psicológico, por lo que temía que si amaba a Soin, no sería capaz de protegerla. Soin aceptó esta versión de Seo-hun. Ambos se besaron en el puente, resolviendo su malentendido anterior. So-hun estaba repartiendo volantes. Pero tan pronto como recibió una llamada informándole que San había sido golpeado, inmediatamente dejó todo y corrió de regreso a la escuela. Cuando se encontró con la pandilla, So-hun no pudo controlarse y luchó para proteger a Se-hun. La pareja Se-hun y So-hun se reconciliaron. Esta vez, era el turno de So-hun de llevar a Se-hun a casa. Permanecieron incómodos bajo la ventana durante un largo tiempo, y finalmente So-hun entró para aplicarle medicina en la cabeza a su novia. Se-hun aprovechó la oportunidad para quejarse y lamentarse de que tenía dolor y quería que su novia le acariciara la cabeza antes de que se calmara. Esa noche, se quedó dormido en el sofá. So-hun se acercó, queriendo acariciarle el cabello, pero recordando que él no quería que ella supiera sobre su vida antes, regresó adentro. En realidad, Se-hun no estaba dormido, también se dio cuenta de que poco a poco estaba alejando su relación. Cuando abrió su teléfono y vio una llamada perdida de So-hun, Se-hun le devolvió la llamada. Sabiendo que estaba bien, So-hun colgó, pero Se-hun seguía muy feliz de recibir el cuidado de la persona a la que consideraba como un hermano mayor. A la mañana siguiente, Se-hun tenía fiebre alta. Soin, al oír la noticia, corrió a la farmacia para describirle al farmacéutico el estado de su novio. Se-hun se quedó en casa como de costumbre, soportando su enfermedad solo. Pero ahora tenía a Soin. Qué maravilloso era esto. Aunque su rostro estaba pálido, seguía sonriendo y hablando con ella. Soin le mostró a Soin el lindo apodo que le había puesto. También quería saber cuál era su apodo, lo que hizo que Soin escondiera su teléfono con nerviosismo. Se persiguieron y finalmente, Se-hun logró arrebatárselo. Su apodo es Inscripción de la clase del 21. Temiendo que los extraños la confundieran con su asistente de enseñanza, la estudiante tomó obedientemente la medicina que le dio el asistente. De repente, sonó el teléfono de Sobin. Se-hun reconoció el número como el de su hermano mayor. Él le dijo que el profesor era su hermano. Cuando era niño, su hermano lo golpeó severamente, dejándole un trauma inolvidable. Por eso no quería que su novia trabajara con su hermano. Después de escuchar la historia de su novio, Soin se acercó a él para consolarlo. Hun no la dejó porque tenía miedo de contagiarse, pero Soin siguió adelante y la trajo hacia sí para que se sentara muy cerca de él. Esta posición hizo que Sobin se sonrojara de vergüenza. Después de atender a su novio, regresó al dormitorio para hacer lecturas de tarot con sus dos hermanas. Mientras tanto, Se-hun, ya recuperado de su enfermedad, quería leer un libro. Inesperadamente, encontró el cuaderno de So-hun que éste no había devuelto. Lo llamó para concertar una reunión, pero So-hun se negó. So-hun decidió quedarse con el cuaderno. Dong-hya tuvo que admitir que Se-hun era la primera persona que había hecho que So-hun se preocupara por los asuntos de los demás. Decidió ir a comprarle un café para ayudarlo a mantenerse despierto. Tan pronto como se fue, Michu se acercó corriendo. Quería pedirle el número de teléfono a So-hun, pero él no se lo dio. Dong-hya regresó y vio la espalda de Michu cuando se fue. Le preguntó a So-hun al respecto y él le contó todo. Dong-hya quería que So-hun se diera una oportunidad para amar. Pero él se negó porque no tenía suficiente tiempo ni energía para desarrollar sentimientos por nadie. Al igual que antes, le gustaba a ella pero no podía hacer nada por ella, así que se rindió. Dong-hya se quedó atónita al escuchar esto, pero So-hun se mantuvo tranquilo porque para él, todo era cosa del pasado. Al regresar a Hun, había cambiado mucho,
negándose a relacionarse y ayudar a malas compañías, y enfrentando valientemente a los acosadores. Cuando Chung Kook escuchó a Jun decir que lo había denunciado a la policía, inmediatamente exigió que So-Jun fuera llevado a la cárcel con él porque la herida en su boca fue causada por So-Jun. Los ojos de Seo-Jun se volvieron más penetrantes que nunca. Le advirtió a Chung Kook que no se metiera con So-Jun. De vuelta en clase, siguió hablando mal de Seo-Jun a sus espaldas. No quería que le importara, pero cuando lo oyó mencionar el nombre de So-Jun, no dudó en vengarse. En ese momento, Seun entró al aula. Jungkook aprovechó la oportunidad para burlarse de Sejun, llamándolo mentiroso. Anteriormente había dicho que Sejun vivía con él, así que no podía permitir que sus malos amigos se quedaran con ellos. Sejun, al oír esto, afirmó de inmediato que, efectivamente, vivía con Sejun. Después de clase, Sejun se aferró a So-Jun, agradeciéndole por haberle golpeado la mejilla con el tacón de aguja. So-Jun estaba avergonzado y no sabía cómo explicarse cuando recibió una llamada de su hermano menor informándole que su madre tenía un fuerte dolor de espalda. La cirugía era demasiado cara, así que no podía someterse a ella a pesar de la advertencia del médico de que podría quedar paralizada. Seo-Jun suspiró, no le quedaba más remedio que trabajar duro para ganar dinero y cuidar de su madre. Mientras tanto, las dos chicas que sentían algo por él en secreto bebían juntas. Tanto Michu como Donghya admitieron amar a So-Jun en secreto. Michu y Donghya planearon confesarle sus sentimientos a So-Jun. La decisión sería suya. Y por fin podrían expresar lo que habían guardado en sus corazones durante tanto tiempo. Lo que agotaba a la chica era la constante presión en la mente del chico, que era la economía. So-Jun pidió permiso para ausentarse de la escuela para prepararse para el peor escenario. So-Min fue a la escuela a buscar a su hermano. Se le partió el corazón al saber que su hermano tenía que dormir en el almacén. También quería dejar la escuela para ganar dinero y ayudar a su hermano. So-Jun gritó, estoy ganando dinero para cuidar de mi hermano menor y de mamá. Ahora, mi hermano menor está haciendo esto, desperdiciando mis esfuerzos en lugar de ayudar. So-Min no sabía qué hacer y se fue. Seun lo detuvo, y poco después, So-Jun recibió la noticia de que su hermano menor tenía suficiente dinero para la cirugía de su madre. Suspiró, sabiendo que le debía otro favor a Seun. Mirando su número de teléfono, So-Jun no se atrevió a llamar debido a la enfermedad de su madre. Tuvo que dejar de lado su orgullo y pedirle ayuda a Seo-Jun para poder reunir rápidamente el dinero suficiente para pagarle. Así que Jun llevó su solicitud de permiso de ausencia al profesor. El profesor no la aprobó de inmediato, pero invitó al estudiante a cenar y luego le reveló su pasado. Él también había sido tan pobre que tuvo que abandonar la escuela 3 veces. A veces no es por vergüenza, sino porque el ego de cada persona es demasiado grande, por lo que no quieren aceptar ayuda de los demás. Por lo tanto, uno debe abrir su corazón para aceptar ayuda. Luchar para superar las dificultades les dará la oportunidad de devolver el favor a los demás después de tener éxito. Sejun finalmente aceptó y abrió su corazón. Después de la cena, se reunió proactivamente con Sejun. Pensó que se enojaría con él por interferir en sus asuntos familiares, pero no fue así. Esta vez, Sejun se humilló y le dio las gracias a Sejun. Luego le contó sobre toda la presión que había estado soportando durante tanto tiempo. Sejun también le contó sobre el dolor en su vida. Él también era muy miserable, así que esperaba que Sejun no se sintiera inferior. De regreso, ambos creían que sus desgracias terminarían. Al volver con las chicas, Michu quería que So-Min la ayudara a crear una oportunidad para acercarse a Seun. Donghya lo encontró más fácil, podía llamar y concertar una reunión con Seun. En clase, Seun se quedó dormido. Seo-Jun quiso despertarlo, pero So-Min la detuvo. Después de clase, le dio los apuntes de la clase que había copiado como agradecimiento. Seun los invitó a comer. Ambos eligieron platos económicos, lo que lo avergonzó bastante. Michu se acercó a Seun como estaba previsto y la llamó. An-Chang tuvo la oportunidad de sentarse junto a So-Jun. Michu organizó fácilmente un encuentro con él detrás de la escuela para hablar. Reunió el valor suficiente para confesarle sus sentimientos. Pero él la rechazó de inmediato, y Michu se desplomó al suelo humillada. So-Jun no supo cómo consolarla. Después de quedarse un rato, finalmente tuvo que empacar sus cosas e irse. Al mismo tiempo, Seun y So-Min estaban en una cita cuando accidentalmente sacaron el cuaderno de Seun. Ambos pasaron a la página donde Seun había escrito la fecha en que terminó su relación, que casualmente era hoy. Entonces, de repente, la cuenta de Sejun recibió dinero de Seun. Le preocupaba que Seun pudiera hacer alguna locura, así que corrió inmediatamente a buscar a Seun. Corrió hasta el pie del puente, tan ansioso que confundió a alguien con So-Jun.
En realidad, So-Hun no era tan tonto, solo buscaba un trozo de césped donde dormir esa noche. En su sueño, se encontró con su difunto padre policía. Su padre lo abrazó y lo consoló, y So-Hun finalmente logró llorar. Cuando despertó y estaba a punto de irse del trozo de césped, se encontró con Sehun. Sehun se alegró mucho de que estuviera bien. Al ver el equipaje de So-Hun, Sehun le rogó que fuera a quedarse con él para ayudarlo a convertir su mentira en realidad. So-Hun sintió un destello de esperanza de vida y casi lloró de emoción. Esta vez, no rechazó a Sehun. Para celebrar que tendría un compañero de cuarto, Sehun preparó una comida abundante. Todos los deliciosos platos hicieron que So-Hun se sintiera bastante tímido. Pero toda su vergüenza desapareció cuando tomó un bocado de la deliciosa carne. So-Hun pensó que la comida era demasiado cara, pero no le importó. Lo consideró como una forma en que So-Hun lo ayudaba a cumplir su deseo de tener un compañero de cuarto. Por ahora, So-Hun dormía en el sofá. So-Hun cuidadosamente trajo una manta para cubrirlo y luego le envió un mensaje a So-Hun para disculparse por haberla dejado sola antes. En ese momento, So-Hun estaba en el dormitorio cenando tarde con las dos hermanas. Michu acababa de terminar una relación y estaba extremadamente triste. Solo Dong-hya comprendió su tristeza y la abrazó para consolarla. Esa noche, Michu no pudo dormir. No pudo evitar confiarle a Dong-hya que So-Hun había rechazado su declaración de amor. Dong-hya admitió que lo había presenciado, pero no se sintió feliz, al contrario, admiraba a Michu. Porque la chica se atrevió a expresar sus sentimientos mientras que ella no se atrevió a hacerlo por miedo a que si hablaba, no conseguiría nada y perdería a su mejor amiga, So-Hun. Al día siguiente, So-Hun y So-Hun tuvieron una clase juntos. Después de clase, So-Bin le preguntó a So-Hun sobre su vida con Sehun. So-Hun se sintió extremadamente avergonzado porque cada desayuno que Sehun le preparaba era increíblemente caro. Solo escuchar el precio lo hizo atragantarse. Le pidió a Soa que convenciera a Sehun de que dejara de comprarle comida tan cara todo el tiempo. Sehun también lavó y dobló su ropa cuidadosamente, y luego se le ocurrió la idea de colgar su ropa interior en un globo y dejarla frente a la puerta para burlarse de él. Su armario estaba repleto de ropa, incluso una simple camisa blanca tenía que ser de todos los estilos imaginables. Al salir, So-Hun seguía murmurando sobre los gastos extravagantes de Sehun. Los dos se encontraron con Sehun, que acababa de llegar a la escuela, y esta vez So-Hun incluso le devolvió el saludo. En la oficina del profesor, todavía no podía quitarse de la cabeza la idea de coquetear con Hunan, pero inesperadamente, se encontró con alguien que no tenía miedo de ofenderlo. Dijo francamente, ella es mucho mayor que yo, lo que hace que el profesor se sienta bastante incómodo. Mientras ella se iba furiosa, Hun-wan también vio el vídeo de su hermano menor siendo golpeado en el festival de primavera. Apretó los puños, tratando de mantener la calma, pero la ira era claramente visible en su rostro. Todavía no podía engañar a So-Bin. Hun-wan le preguntó por qué Hun había sido golpeado. So-In admitió con sinceridad que sabía que eran hermanos y que él había luchado con otros para protegerla. Cuando Sehun escuchó la propia confesión de So-In de que era el hermano menor de Hunonean, se sorprendió muchísimo. Después, So-In le contó a Sehun sobre la actitud preocupada de Hunonean hacia él. No lo creyó, pensando que su hermano solo estaba fingiendo para animar a Hun. Sin sugirió que fueran a la playa este fin de semana. Sehun aceptó. Mientras tanto, la profesora Lan la fue a ver al profesor. Parecía que al profesor le gustaba mucho este estudiante de último año, pero el profesor no sentía nada por él. En cuanto al ensayo que copiaba el pasaje de So-Bin, lo borró. Después de la escuela, So-Bin se encontró con Ki-chan de nuevo. Él todavía quería estar cerca de So-Bin como antes, pero ella solo podía verlo como un amigo normal. En realidad, Ki-chan fue a ver a Sehun esta mañana, simplemente queriendo que él protegiera bien a So-Bin y no la hiciera llorar. Sao-Hun sintió que esas palabras eran innecesarias, ella era su novia, por supuesto que la protegería bien sin necesidad de que nadie se lo recordara. Sin embargo, Sehun no siempre estaba al lado de So-Bin. Al verla sola, Chun-kook la siguió a un lugar apartado. Tomó la mano de So-Bin con fuerza, asustándola. Chun-kook fingió que él, Dong-hyo y Ji querían disculparse con So-Bin por haberla molestado muchas veces. Con esa excusa, logró llevarla a la sala de investigación de su departamento. Sao-Bin estaba sentada esperando, pensando que los otros dos estaban a punto de llegar, sin saber que Chun-kook la estaba transmitiendo en vivo. Quería difamarla para vengarse de Sehun. Dong-hyo vio esta transmisión en vivo. También le asustó la audacia de Chun-kook. Justo entonces, Sehun pasó y vio a su novia en la lente de la cámara de Chun-kook. Sehun perdió la compostura, gritó fuerte y exigió la dirección de la habitación,
luego corrió como un rayo al departamento de administración de empresas. En la habitación, Soin recibió la llamada de Seung. Quería contestar, pero Chung Kook se la arrebató. Los dos forcejearon. Soin, asustada, quiso irse, pero fue agarrada bruscamente. Seung pateó la puerta y entró corriendo, dándole un puñetazo a Chung Kook. Estaba a punto de darle un segundo golpe cuando recordó su experiencia pasada de haber sido golpeado por Oh. Por eso no podía obligarse a lastimar a otros ahora. Lo perdonó, pero Oh no lo perdonaría fácilmente. Justo cuando Chung Kook estaba a punto de lidiar con Seung, Don lo apartó repentinamente. Tras ella venían dos guardaespaldas que agarraron a Chung Kook por el cuello y se lo llevaron. Soin y Soin estaban a salvo, pero Chung Kook tuvo que comparecer ante el tribunal durante un buen rato esta vez. La oportuna intervención de Dong Hya fue gracias a la advertencia de Dong Hou. Este grandullón parece haberle dado la espalda a Dong Hya, aceptándola como su superior e incluso jugando al taros con ella. Dong Hya accidentalmente sacó una carta de amor que indicaba que su vida amorosa florecería pronto. Al mismo tiempo, Sobin estaba curando las heridas de Seung. Se disculpó por haber creído tontamente en las palabras del malo, lo que provocó que él resultara herido. Él no la culpó, solo sintió que su venganza personal había puesto a Sobin en peligro. De regreso, Seung se encontró con su hermano mayor. Jun quería que Seung se defendiera si alguien lo acosaba, pero él no quería. Había soportado ser golpeado por su hermano cuando era pequeño, así que haría lo mismo ahora. Esto entristeció mucho a Jun al ver partir a su hermano menor. Tenía algo difícil de expresar con palabras. Tras reencontrarse con su hermano, Sejun tuvo pesadillas esa noche y no pudo dormir bien. Abrazó su almohada con fuerza y tembló. Al cabo de un rato, Sohun regresó. Oyó gemidos en la habitación de Sejun y entró, encontrándolo acurrucado en el suelo. Sohun se acercó con vacilación, pero finalmente decidió consolar a Sejun. Al día siguiente, Sobin se vistió emocionada para ir a la playa con Sam. Sin embargo, cuando lo llamó, recibió una disculpa por cancelar el viaje. Sobin preocupada fue a casa de Seung y lo encontró acurrucado en la cama. Realmente quería saber qué le había pasado, pero él había dicho que no quería compartir demasiado sobre su vida con ella, así que se fue. No poder ayudar a su novio puso muy triste a Sobin. Al verla llorar, Ki-chan se preocupó muchísimo. Intentó preguntarle, pero ella no respondió. Ki-chan se sintió inútil. Cuando era pequeño, le había prometido a la madre de Sobin que la protegería. Pero ahora ella lo odiaba y él no sabía cómo protegerla. Se sentó abatido y bebió cerveza hasta emborracharse por completo. Un rato después, al ver a Dong-hye sentada a su lado, reunió el valor para entablar una conversación con ella, incluso coqueteando y pidiéndole su número de teléfono. Por suerte, Dong-hye no lo golpeó. A la mañana siguiente, Sejun se sentía mejor. Cuando escuchó las palabras de Sohun, supo que Sobin había ido a verlo el día anterior. Inmediatamente corrió a la escuela para buscarla. Soin vio que él no quería hablar, así que Sejun se disculpó rápidamente con ella. No pudo salir con ella el día anterior porque se había encontrado con algo que lo asustó y no quería que su novia lo viera en un estado tan débil. Soin entonces abrazó a su novio y lo consoló durante el resto del semestre. El profesor quería organizar un viaje de investigación sobre la juventud, pero desafortunadamente, a pesar de publicar el anuncio durante varios días, ningún estudiante se había inscrito. Mientras el profesor se sentía desanimado, salió a caminar con los otros profesores. Don Chan leyó el anuncio y llamó a Sobin para que se uniera a ellos. Sobin invitó a Michu y Seo-hun. Sejun luego persuadió a Sohun para que los acompañara. Don Chan convenientemente invitó también a Ki-chan. Así que 6 personas se reunieron frente al profesor. El profesor le dio a Sohun su tarjeta bancaria para que él y sus amigos pudieran tener una salida completa. El profesor Son también fue arrastrado al juego de la fogata. Hubiera sido divertido si Sejun no hubiera recordado su infancia siendo pellizcado. En el juego de doblar los dedos, quien doblara todos sus dedos primero perdía. Cuando fue el turno de Ki-chan, preguntó qué chico tenía una chica que le gustaba. Él, Sejun y Sohun doblaron sus dedos. Sohun estaba sumamente avergonzado. Confundido, le pidió al profesor que pasara al siguiente juego, que consistía en contarle al fuego todas sus penas. Eso le ayudaría a calmar su tristeza. La tristeza del profesor provenía de que su novia lo había dejado debido a una grave enfermedad. La obsesión de Sohun era su hermano mayor. Cuando lo pellizcaron y su rostro quedó cubierto de moretones, su hermano mayor le dijo que de ahora en adelante no debía considerar a esos dos como sus padres porque no lo merecían. Luego Jun se fue. Solo entonces ese Jun recordó que su hermano mayor se había encerrado en su habitación, llorando y disculpándose con él.
Entonces Jun se acercó, y San le dijo que su temor actual era que sus recuerdos se distorsionaran. Entonces Jun animó a Sejun a ir a buscar la verdad. Así que esa misma noche, tomó un taxi de regreso a la ciudad para encontrar a su hermano. Ahora recordaba que la persona que siempre lo había golpeado no era su hermano, sino su padre. ¿Por qué Jun no podía aceptar que había culpado injustamente a su hermano todo este tiempo? Por primera vez, Jun dijo, lo siento. Él también fue víctima de su padre, obligado a vivir según la disciplina que él le imponía. Por eso, no sabía cómo amar a su hermano menor. Solo sabía decirle que no considerara ese lugar infernal como su familia. Solo cuando se portara bien según los deseos de sus padres dejarían de presionar a Sehun. Sehun rompió a llorar, agradeciendo a su hermano. Resultó que todo este tiempo siempre había estado protegido por su familia. Finalmente, los dos hermanos pudieron sonreírse. Así es la juventud. Quitarse la carga del corazón naturalmente hace la vida más fácil. La juventud se trata de estar acompañado por buenos mentores que te dan consejos que cambian tu forma de vida, se trata de escuchar y compartir con verdaderos amigos, se trata de pasar noches reflexionando y pensando en la persona que amas en secreto, preguntándote si la chica que le gusta eres tú, simplemente preocupándote por tu ser querido pero sin atreverte a preguntar por miedo a molestarlo. Durante el tiempo que vivieron juntos, Sojun se fue contagiando gradualmente de la naturaleza extravagante de Sejun, y estaba decidido a hacer que Sejun se quisiera más a sí mismo. Más tarde, Sejun fue a la escuela, y Sojun seguía muy molesto porque no podía compartir nada con su novio. Sejun se disculpó por haberla preocupado. Le dijo que su relación con su hermano había mejorado, la vida parecía empezar a iluminarse. Durante la clase del profesor Son, la pareja se turnó para elogiar las buenas cualidades de Sojun hasta el cielo, lo que hizo que el profesor Son incluso intentara conocerlo, lo que hizo que Sojun se sintiera tímido e inseguro de qué decir. Durante la clase del profesor, Dong-ho y su amigo se reconciliaron proactivamente con Sejun. Él no guardó rencor por mucho tiempo, tan pronto como vio a Sojun, sonrió y dejó atrás el pasado. Después de eso, los tres se fueron juntos a casa. Michu fue a buscar a Sojun de nuevo. Ella quería saber si la chica que le gustaba era la hermana de Don. Así que Jun no dijo nada, pero su rostro mostraba claramente su respuesta. Michu decidió darse por vencida con él. Antes de eso, quería decirle que la razón por la que le gustaba era porque ese día en el supermercado no había notado su miseria y sufrimiento. Entonces, él la hacía sentir segura cuando estaba con él. Después de decir todo eso, ella le dio un retrato que había dibujado como despedida. Volviendo a la pareja Sehun. Soin había planeado ir a cenar a su casa hoy. Sin embargo, al llegar a la puerta, se toparon con la madre del niño. La mujer mostró claramente su disgusto con la niña que acompañaba a su hijo. Sehun se disculpó y le dijo a Soin que se fuera a casa primero mientras él subía a ver a su madre. Sabía que esta mujer había venido a verlo porque se sentía cansada y necesitaba a alguien con quien desahogar su ira. Pero ella no sabía que su hijo ya no la necesitaba como madre. Empezó a perder la compostura y reveló que su propósito al venir ese día era encontrar a su hijo mayor. Durante los últimos días, no había podido contactar a Jun. Jun le gritó, diciéndole que no molestara a su hermano mayor. Ella se enfureció aún más. Los moretones en sus manos, por haber sido pellizcada por su esposo, fueron descubiertos por su hijo. Pero ella solo le rogó que no se lo contara a nadie antes de irse. Sejun llamó a su hermano mayor. Jun-wan sabía desde hacía tiempo que su madre sufría maltrato, pero no podía ayudarla porque era la vida que ella había elegido. Ahora que Sejun tiene a Sojun, no necesita ocultar todas sus preocupaciones y sufrir solo, puede confiar en él. En la memoria de Sojun, su padre era un hombre que podía proteger a la sociedad pero no a su familia. Se sacrificó en el cumplimiento del deber, dejando a la familia en una situación desesperada. Él y su hermano menor tuvieron que turnarse para abandonar la escuela solo para sobrevivir. El padre de Sejun, por otro lado, era un tirano de la familia. Era patriarcal, quería que todos hicieran todo a su manera. Sin embargo, lo que Sejun lamentaba era haber culpado injustamente a su hermano mayor. El padre patriarcal estaba orgulloso de haber criado a su hijo mayor para que fuera exitoso. Al oír al conductor hablar sobre la situación de su hijo menor, inmediatamente le ordenó que vigilara de cerca a Sejun. Pero cuando el conductor vio a Jun-wan, ya no se atrevió a seguir a Sejun. Al regresar con Dong-hae, ella era tan ingenua que no se dio cuenta de que a Sojun le gustaba, e incluso pensó que él y Michu estaban saliendo. No tuvo más remedio que confiar en el profesor. El profesor animó a Dong-hae a confesarle valientemente sus sentimientos. Con este aliento, Dong-hae corrió a buscar a Sojun, pero cuando lo encontró, le pidió que salieran a correr. Mientras tanto,
No solo Sejun tenía problemas con su madre, sino que Sobin también tenía un recuerdo perturbador de la madre que la abandonó cuando tenía 8 años. Hoy, de repente llamó, dejando a Sobin sin saber cómo enfrentarla. Sejun tomó la mano de Sobin. Quería que dejaran atrás el dolor del pasado y construyeran juntos su propia felicidad. Un beso ligero sirvió como depósito para su futura felicidad. Luego la invitó a su casa a una barbacoa. Sojun miró la abundante comida y comenzó a calcular el costo. Probablemente no podría digerir esa comida. Después de ser consolada, Soin finalmente encontró la motivación para ir a buscar a su madre. En realidad, no la odiaba. Sabía que su madre se había ido porque estaba herida. Madre e hija se disculparon. Solo esa disculpa bastó para sanar todas las heridas emocionales. Después de que todo terminó, regresó a los brazos de Seun. Tal vez se reunieron para sanarse mutuamente. Se tomaron de la mano y fueron a la siguiente clase, pero inesperadamente, el conductor los detuvo. Estaba actuando bajo las órdenes del director para llamar a San de vuelta. No tuvo más remedio que soltar la mano de Sin. Ella vino a trabajar como secretaria de Jun Wan. Sin darse cuenta, ella le reveló que ese Jun acababa de ser secuestrado por un conductor. Aterrorizado, Jun salió rápidamente del trabajo y corrió a casa. Los recuerdos de su infancia lo inundaron. En aquel entonces, guardaba pruebas de los abusos de su padre, quien lo amenazaba para que dejara de golpearlo. Cumplirá con todas las exigencias de su padre para convertirse en un hijo perfecto, siempre y cuando su padre deje a Jun en paz. En este momento, Sejun se enfrenta a su malvado padre. Su padre vio el vídeo de la paliza que le dieron, sin mostrar preocupación alguna y regañándolo por poner en peligro la cátedra de Jun. Le ordenó que volviera a casa mañana para una supervisión más fácil. Sejun no estuvo de acuerdo. Entonces se levantó y amenazó a Seo-Jun, obligándolo a entrar en la sala de castigo. Jun intentó conducir lo más rápido que pudo. En casa, Seo-Jun, temblando, entró a duras penas mientras su padre lo agarraba por la cabeza y lo arrojaba dentro. Su padre se remangó y empezó a destrozar cosas. Descargando su ira sobre Seo-Jun, Rongwan regresó a casa gritando y golpeando la puerta. Justo cuando abrió la puerta de una patada, vio a su padre levantando un trofeo, preparándose para lanzárselo a su hermano menor. Miró a su padre con furia, asustándolo. Persiguió a Seo-Ron y luego agarró a su padre por el cuello. Había vendido su vida a su padre por la paz de su hermano, pero su padre rompió su promesa. Arrojó a su padre sobre la mesa, queriendo acabar con todo. Su madre corrió a casa, golpeando frenéticamente la puerta. Sejun recordó cómo, de niño, cada vez que su hermano mayor se encerraba en su habitación, su madre ignoraba ansiosamente su existencia. Ahora ni siquiera le importa. Sejun pide ayuda desesperadamente para salvar a Junonean. Soin no puede contactar a ese Jun, así que llama a Sojun para preguntar por él, pero él tampoco sabe nada de su situación. Para entonces, Jun había llevado a Sejun de vuelta al complejo de apartamentos. Decidió destrozar la imagen de su padre como congresista, exponiendo todos sus crímenes. Su mayor arrepentimiento era no haber podido proteger a su hermano menor. Sao Jun le prometió que de ahora en adelante viviría una buena vida, así que esperaba que hiciera lo que quisiera. Amando a una chica que le gusta, saliendo de su pasado forzado, Seun intenta ser fuerte para despedir a su hermano. Al entrar en la casa, solloza como un niño. So-Jun no sabe qué hacer excepto abrazar a Seun. Sao-Jun se encierra en casa durante varios días. Soin no recibe ninguna llamada de él. Aunque ansiosa, no se atreve a devolverle la llamada. Durante la clase, se siente muy vacía. Después de clase, Seo-Jun esperó proactivamente a que Sobin se fuera a casa con él. Tenía miedo de que Sin Se-Jun se sintiera sola. Sin embargo, cuando los dos salieron, apareció Se-Jun. Se acercó y abrazó a Sobin con fuerza, expresando su anhelo por ella durante los últimos días. Sobin lo entendió y no culpó a su novio. Ella y Seo-Jun ofrecieron simultáneamente sus cuadernos para copiar los apuntes de Seun. Sobin le hizo elegir entre ella y Seo-Jun. Él negó con la cabeza, incapaz de elegir. Sobin se quedó con ambos cuadernos. Sobin recibió una llamada de Junonean. Mientras la esperaban, los dos fueron a un banco del parque a hablar. ¿Por qué Jun no se sintió avergonzado por llorar delante de So-Jun? Porque había visto a So-Jun llorar muchas veces antes. Ambos se sentían afortunados de haberse conocido, y gracias al otro, su forma de pensar sobre las relaciones cambió. Al reencontrarse con Chung-Kook, Seun quiso tomar las riendas de la situación. Tras las críticas de Son y los rumores, Chung-Kook había cambiado mucho.
Se disculpó sinceramente con Sejun y planea abandonar la escuela pronto porque ya no puede enfrentarse a nadie. Jun perdona a Chungkook y le aconseja que se tome la vida en serio. No debería simplemente abandonar la escuela, debería seguir asistiendo con todos. Chungkook se emociona hasta las lágrimas. La disputa entre los dos se resuelve. Chungkook vuelve a jugar con Dong-ho. Ambos regresan a clase. Chungkook se para frente a todos sus compañeros y se disculpa con Sobin, incluso arrodillándose y gritando fuerte para demostrar su sinceridad. Soin, avergonzada, bajó corriendo para taparle la boca, reafirmando que lo había perdonado hacía mucho tiempo. El semestre estaba casi terminado y el profesor les dio a todos una nueva tarea grupal. Los grupos se dividirían como antes. Después de clase, Jun quería celebrar una reunión grupal para decidir un tema. De repente, esta vez Jungkook quiso pagar la comida de todos de su propio bolsillo para evitar cometer errores. Sin, al ver su sinceridad, ella aceptó, y los demás no pusieron objeciones. Al llegar, se vio envuelta en el entusiasmo general de todos. Las relaciones son verdaderamente mágicas, personas que antes se odiaban ahora pueden reír y hablar alegremente. Al día siguiente en la escuela, Sohun se encontró de nuevo con Dong-hya. Mencionó sutilmente su próxima cita a ciegas para tantear sus sentimientos, pero inesperadamente, él la animó a ir. Esto incomodó muchísimo a Dong-hya. Se sinceró con Ki-chan, ninguno de los dos podía dejar de lado sus amores secretos, así que decidieron llamarse cuando se sintieran más solos y vacíos. Mientras tanto, el destino del padre patriarcal era ser denunciado en el periódico, perdiendo tanto su carrera como a su familia. Ahora, al regresar a casa sin su esposa e hijos, la imagen perfecta de una familia modelo que había construido se derrumbó en un instante, lo que le dificultó aceptarlo. El padre angustiado bebió hasta emborracharse, luego fue furioso a buscar a su hijo menor, quien temblaba y estaba paralizado por el miedo. Finalmente, el hijo no pudo soportarlo más y gritó. Todo había sucedido así por culpa de su padre. El padre quiso ponerle las manos encima a su hijo, pero este lo detuvo. El tímido Seún del pasado había desaparecido. Ahora, el Seún actual era la persona más fuerte. En su ira, el padre gradualmente se dio cuenta de su error. Regresó a buscar a su hijo mayor. Creía que su actual vida de riqueza se había obtenido a costa de su propia vida, por lo que quería protegerla. Jun le dijo a su padre que su sueño no era el amor, sino el egoísmo. Intentó aferrarse a todo hasta que se hizo añicos, y la verdad actual era que lo había perdido todo. De vuelta a la escuela, Don sintió nostalgia por Sohun y quiso llamar a Ki-chan para desahogarse con ella. Sin embargo, no pudo comunicarse con ella porque también la estaba llamando. Don regresó al dormitorio para tomar cerveza con Sobin. El amor no correspondido es realmente agotador. Mientras tanto, el profesor comenzó a desviar su atención hacia el asistente de enseñanza, lo que hizo que el profesor Son sintiera un poco de celos. Por otro lado, Jungkook cambió para mejor, no solo cuidando de Sobin sino también negándose a aceptar la asignación de Hai. Con el día de la presentación grupal acercándose, al ver las presentaciones increíblemente creativas de otros grupos, Sahun temía que su grupo no pudiera quedar en primer lugar esta vez. Seo-jun sugirió que para que su presentación fuera más impresionante, deberían buscar a una persona popular en la escuela, y la persona que él señaló fue Kim Koa, el periodista. So-jun pensó que el tema del romance escolar era demasiado aburrido y no impresionaría al profesor. Se-jun, por otro lado, pensó que este tema de presentación definitivamente sería lo suficientemente animado como para causar una buena impresión. Los dos no estaban de acuerdo, y el grupo seguía sin llegar a un consenso. Debido a su discusión matutina, los dos parecían incómodos cuando regresaron a casa. Ambos querían reconciliarse, pero cuando se veían, So-jun corría al baño. Seo-jun decidió hacer las paces cocinando un delicioso guiso, obligando a So-jun a tragarse su orgullo y comer con ellos. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo amable, comenzaron a discutir de nuevo sobre la presentación. Discutieron toda la noche hasta la mañana siguiente, y Soin se vio envuelta en una situación incómoda en la escuela. Aunque no sabía qué hacer, por suerte So-jun recibió una llamada y se marchó primero, y So-min fue a buscar a su hermano. Le devolvió a su hermano el diario de su padre, convenciéndolo de que ya tenía edad suficiente para trabajar a tiempo parcial y pagar su propia matrícula. Por lo tanto, esperaba que su hermano siguiera persiguiendo su sueño de convertirse en policía, un sueño que había compartido con su padre años atrás. So miró el diario, recordando la foto que su padre le había tomado con su uniforme de policía cuando entró en la escuela secundaria, aún se conservaba en el diario de su padre. Al mismo tiempo, Seún recibió una llamada de su padre. Le dijo a Saun que se fuera primero. Después de la llamada, la expresión de Jun se tornó preocupada. Al encontrarse de nuevo con So-jun, quiso hablar con él,
pero Sohun se negó porque había una próxima reunión del grupo. Seun guardó sus palabras para sí mismo. En esta reunión, Seun no siguió discutiendo con Sohun, sino que combinó sus opiniones, haciendo que todos los miembros recordaran sus días de juventud, tanto felices como oscuros. Sohun empezó primero, seguido de Dong-ho, luego Chungkook. Sobin también aportó su historia, y Hijota tuvo que dejar de lado su imagen y revelar su sufrimiento. Finalmente, todos miraron a Seun. Siempre había mantenido su pasado oculto a todos. Pero esta vez, Seun quería desahogarse. Era un pasado de abuso por parte de su padre, una infancia no aceptada por su familia. Pero por suerte, la luz en su vida fue encontrar verdaderos amigos que recompensaron a Seun por volverse fuerte. Sohun decidió escribir el informe por él, pero él quería escribirlo él mismo. Así que los dos se pelearon por la computadora toda la noche. Finalmente, el informe se completó al día siguiente. Todos estaban muy satisfechos. El grupo decidió ir a lo grande, en lugar de una simple presentación, filmarían un drama juvenil. Kim representaba a la hermosa juventud. Durante su tiempo trabajando juntos, todos crearon involuntariamente una hermosa escena de estrecha amistad e intimidad. Al día siguiente, Sehun representó al grupo en una presentación sobre el tema de la juventud, la luz y la oscuridad en cada estudiante. Así que Jun se dio cuenta de que el personaje de Kim interpretado por Sehun era una versión femenina de sí mismo. Esto demostró que los recuerdos de él se habían profundizado en el corazón de Sehun poco a poco. Compartieron momentos de sufrimiento y debilidad juntos. Sohun brindó calidez al niño que carecía de afecto, mientras que Sehun ayudó a una persona sin emociones a recuperar sus sentimientos. La sinceridad de la presentación conmovió los corazones tanto de los compañeros como del profesor. Sobin no olvidó reproducir los momentos suplementarios donde tanto Dong-ho como Jungkook ayudaron. Quería mostrarle al profesor que todo el grupo trabajó duro y merecía la misma alta calificación. El grupo ganó con éxito el primer premio por la presentación. Después de regresar con el profesor, decidió despedir a la persona engañosa que robó los materiales de Sobin. Luego fue a buscar al asistente de enseñanza para felicitarla por su próxima boda. El profesor Son pensó que su esposo era el profesor, por lo que se sintió bastante dolida. Fue a hablar con el profesor una última vez. El profesor la había cortejado una vez, haciéndole palpitar el corazón, pero ella no supo cómo aprovechar la oportunidad. El profesor estaba desconcertado por esto, ya que todavía estaba cortejando a la profesora. Sin embargo, el profesor se mostró mucho más animado al oír esto y lo invitó a cenar. El grupo de amigos también salió a celebrar el rotundo éxito de la presentación. En este punto, Sohun finalmente expresa sus sentimientos. Ha considerado a Sehun como su hermano menor durante mucho tiempo. Todas las mañanas lo despierta para que vaya a la escuela a tiempo. Ahora, limpia incansablemente la casa para él. De camino a la escuela, le recuerda que estudie mucho para obtener buenas calificaciones. Ahora todos reconocen que Sohun también tiene sentimientos. Después de emborracharse, todos se desahogan. Después de la fiesta, Sobin regresa y se encuentra con Ki-chan. Vino a verla para despedirse una última vez antes de ir al ejército. Ki-chan le mostró su lado vulnerable a Sobin por primera vez. Ella había querido reconciliarse con Ki-chan por mucho tiempo. Se abrazaron fuertemente por última vez. Ki-chan contó hasta 3 y luego salió corriendo para ocultar sus lágrimas. Mientras tanto, Son también reunió el valor para admitir que le había gustado Sohun por mucho tiempo, pero no se había atrevido a expresarlo, y ahora había perdido su oportunidad. Así que se convertiría en su mejor amiga. Después, ella y Ki-chan corrieron algunas vueltas alrededor del campo de fútbol para aliviar la tristeza de dejar ir a su enamorado. Sohun regresó a casa con Seun. Esa noche, continuaron hablando. Sohun reveló su intención por primera vez, después de las vacaciones de verano, traería a su madre a vivir con él. Seo-hun se sintió un poco triste porque ya no estaría con él. Pero luego, solo unas pocas bromas de Sohun lo hicieron reír felizmente. 2 meses después, comenzó el nuevo año escolar. Seguían en la misma clase, pero esta vez fue Sohun quien derramó café en los zapatos del otro. Sohun imitó su mal humor. Solo dejaron de hacer el ridículo cuando Sohun regresó con el café. Después de clase, Sohun dejó proactivamente un frasco de vitaminas junto al escritorio de Don. La vida es como un círculo que vuelve a su punto de partida. Los sentimientos de los jóvenes son simples, como una brisa primaveral que trae el aroma del cabello de alguien. Durante tus años de estudiante, puede ser cualquiera, incluso un bicho raro a los ojos de los demás. Pero la sonrisa en tus labios siempre es el filtro más hermoso de la juventud. No te escondas. Conéctate con buenos amigos. Esta es la hermosa historia de juventud de Sehun, Sobein y Sohun. La película termina aquí.
Si te gustó, no olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver nuestros próximos vídeos increíbles. Adiós y hasta la próxima.